Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que llevo conmigo. 13 veces volví en el tiempo. 13 intentos para salvar a la humanidad. Y fallé en cada uno de ellos. Pero esta vez no lucharé para salvar a todos. Lucharé para elegir quién merece vivir. Y si para eso tengo que llegar hasta el final, entonces que el mundo entero sea mi campo de caza. Una vez más, el mundo y toda la humanidad estaba a punto de ser aniquilado. Uno de los hombres, indignado, pregunta por qué esto estaba sucediendo de nuevo. Frente a él, un ser de la oscuridad se divertía con la audacia de un simple humano que osaba cuestionarlo. Sentado en un trono hecho de huesos, el ser solo observaba mientras el hombre, con valor, empuñaba su espada y gritaba: «Hice todo lo que pude». Pero la criatura no parecía convencida. Por el contrario, burlándose aún más, mostró a varias personas con traje y corbata. El hombre reconocía cada rostro. Todos gemían su nombre, preguntando por qué estaba ocurriendo aquello. Parecían vacíos, como si hubieran perdido el alma. Chu Kwon-hyuk, visiblemente nervioso, intentaba justificarse con voz temblorosa. «Para salvar a todos, yo... Pero ni siquiera pudo terminar. Una mujer apareció de la nada y lo interrumpió con una pregunta directa. ¿Es eso realmente verdad? ¿O solo lo crees? Se quedó en shock. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, porque del otro lado surgió un hombre con expresión tranquila diciendo: «Caerás en el abismo». Y de repente se vio rodeado. Personas con ojos muertos, pareciendo zombies, gritaban su nombre al mismo tiempo: «Irás al infierno». Asustado, miraba a su alrededor, intentando hacer que todos se callaran. Desesperado gritó: «¿Creen de verdad que lo harían mejor?». Fue entonces cuando escuchó una voz suave que lo llamaba. «Hermano». Se dio la vuelta al instante y vio a una joven. El viento movía su cabello. Era Ha Jeong-si. Corrió hacia ella, gritando su nombre, pero ella solo se dio la vuelta y se fue en dirección opuesta. Intentó seguirla, pero las otras personas agarraban sus piernas, impidiéndole avanzar. Veía a Ha Jeong desaparecer en el horizonte. Estiraba la mano intentando alcanzarla, con lágrimas en los ojos. Estaba claro, no quería nada de eso, pero pronto fue tragado por la multitud. Al fondo, solo podía oír a alguien llamando, como un eco: «Cazador. Cazador Nyok. Cazador Chu Kwon-hyuk». Fue entonces cuando despertó, de un salto, sudando frío y completamente en shock. La escena cambia y somos llevados a otro lugar, una mazmorra sombría. Dentro, nuestro protagonista caminaba al lado de otras dos personas. Uno de ellos acababa de recibir un mensaje. Los preparativos para la inspección estaban listos. El problema era que el número de cazadores que necesitaban ser contenidos no hacía más que aumentar, y no había suficiente gente para usar el avatar de Morpheus. Fue en ese momento que Nyok se detuvo, desviando la mirada hacia una de las celdas. Con un tono pesado, comentó: «Si Sigmund estuviera vivo, podría haberlos salvado a Minosir todos». Dentro de la celda, una mujer arañaba la pared con las uñas, murmurando para sí misma: «Tenemos que subir, vamos a morir todos». Pero al mirarla, el pensamiento de Ni-hyuk cambió. Incluso si hubiera dejado vivo a Sigmund, la humanidad habría sido destruida de la misma manera. Sabiendo esto, simplemente volvió a caminar. El hombre que lo acompañaba bajó la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Nyok tenía razón. Después de echar un último vistazo a las instalaciones, el protagonista pensó en expandirlas en el futuro y luego se fue de allí. En cuanto se alejó, los dos que lo acompañaban parecieron aliviados. Uno se secó el sudor de la frente y la mujer soltó un largo suspiro, claramente exhausta. «Es más difícil de lo que imaginaba», dijo. Era la primera vez que veía a Nyok de cerca. El hombre a su lado, ajustándose las gafas, respondió: «Sí, solo con mirarlo. No se puede creer que este sea el tipo que conquistó Babel por la humanidad. Parece demasiado frío para ser llamado un héroe». La mujer se quedó en silencio, y los dos siguieron caminando por los pasillos. El hombre continuó: «Pero es precisamente por eso que lo logró. Mientras los otros cazadores que luchaban con él en Babel se corrompían,
Fue su frialdad lo que impidió que todo se derrumbara. Eso fue lo que salvó a la humanidad. De repente, un prisionero se agarró a las barras de la celda con fuerza. Con los ojos abiertos y llenos de desesperación, gritó: «¡Por favor, déjenme salir!», pero fue completamente ignorado. El grito alto resonó, estremeciendo todo el lugar. Desde lejos, Neok aún podía oír los gritos de Sigmund resonando, pero, al doblar el pasillo, fue sorprendido por un hombre que corría en su dirección, completamente desesperado. «¿Qué está pasando aquí?», pregunta Neok, ya tenso. El joven intentó explicar, pero apenas podía hablar. Tartamudeando, solo soltó un nombre: Yong-si. Al instante, Neok se congeló. Su cuerpo se paralizó por unos segundos, como si aquel nombre hubiera detenido todo a su alrededor. Mientras tanto, en la sala de control, la alarma no dejaba de sonar. En cuanto Neok entró, fue recibido con urgencia. «La invasión ha comenzado en California. Todo el oeste y el norte de los Estados Unidos ya han sido tomados, y el este también está colapsando. Necesitamos sus órdenes ahora». Los ojos de Neok se abrieron de par en par. Un único pensamiento resonó en su mente: «Maldición, ¿por qué dudé?». Sin responder, dio media vuelta y comenzó a salir de la sala. Uno de los oficiales, asustado, preguntó: «Espera, ¿a dónde va?». Neok solo respondió con firmeza: «Yo mismo iré allí». Su mirada se volvió seria, la expresión dura, y por último, frunció el ceño, listo para enfrentar lo que viniera. La siguiente escena es brutal. Vemos el cruel corte de una espada atravesando el cuerpo de una mujer rubia. Neok, nuestro protagonista, estaba allí, inclinado sobre sus hombros, llamando su nombre con la voz entrecortada: «Yong-si». Ella tosía sangre, debilitada, pero aún consiguió decir: «Hermano, yo creí en ti». El escenario a su alrededor era un verdadero infierno, un campo de batalla cubierto de huesos esparcidos, edificios destruidos y el olor de la muerte en el aire. Aún así, Neok mantenía la espada clavada en ella. Las lágrimas corrían por su rostro, cayendo silenciosamente mientras Yong-si extendía la mano hacia él y le daba las gracias. Justo después, ella se desplomó, sin fuerzas, cubierta de sangre, muerta. Neok se quedó allí, arrodillado, inmóvil. Solo pudo decir con la voz rota: «Te amo». El viento sopló fuerte, despeinando su cabello, pero aparte de eso, todo estaba en silencio. Solo él quedaba allí, en aquel escenario desolador. Frente a Neok, el mundo había caído una vez más. Los edificios estaban en ruinas. La humanidad, una vez más, había sido aniquilada. Pero quizás, solo quizás, la respuesta para impedir que todo esto se repitiera estaba a punto de surgir. En la mazmorra final, conocida como Babel, en la cima de la torre del rey tirano, un nuevo enfrentamiento final estaba teniendo lugar. Neok, nuestro protagonista, se enfrentaba al propio rey tirano en una batalla brutal. El enemigo avanzaba con ferocidad, riendo de forma desesperada, como si aquello fuera el clímax de todo. Con una mirada insana y una sonrisa sádica en el rostro, gritaba: «El tirano de los 12 tronos divinos, el cazador más fuerte y último de la humanidad, tu poder también será mío». Con un golpe violento, lanzó a Neok contra la pared. El impacto fue fuerte, la sangre manchaba el suelo, la pared, todo. Fue entonces cuando, en medio de la destrucción, aparecieron largos cabellos rubios. Una mujer surgió y extendió su mano, concentrando un poder dorado que envolvió su cuerpo en un intenso brillo. El rey tirano rió, sorprendido. ¿Qué? ¿Aún quedaba uno más? Él la miró con desprecio. Ahora que el cazador más fuerte, Chu Gong-yuk, ha caído, ¿qué crees que puede hacer una simple chica como tú? Pero ella no dudó. Con una mirada firme, murmuró: «Velo de inmortalidad». Y fue entonces cuando, sin previo aviso, Chu Gong-yuk clavó su espada directamente en el pecho del rey tirano. «¿Qué? ¿Por qué sigues vivo?», gritó la criatura en shock. Neok sonrió confiado. «Por el amor de Dios, sigues siendo el mismo idiota de siempre, bajando la guardia tan fácilmente». El rey tirano intentó recomponerse, seguro de que aquella herida no sería suficiente para detenerlo. Pero entonces, algo llamó su atención. Debajo de sus pies, un círculo mágico dorado brillaba intensamente. Miró a su alrededor, confuso, sin entender cómo había aparecido. Era demasiado tarde. Cadenas mágicas emergieron del suelo, atrapando su cuerpo con fuerza. Era la poderosa Gleipnir Chain. Con el enemigo completamente inmovilizado, Neok levantó su mano e invocó el avatar de Zeus. La energía divina explotó en el campo, y el rostro del rey tirano se distorsionó de puro horror. «¡No! ¿Cómo te atreves?»,
¡Eres solo un humano! Nuestro héroe soltó un largo suspiro antes de afirmar: ¿un simple humano? ¡Qué descortés de tu parte! Con una sonrisa condescendiente, hizo un gesto grosero con el dedo y le devolvió la cortesía. ¡Demonio de quinta! El tirano gritó de dolor mientras las cadenas divinas y la energía sagrada lo consumían por completo. Una explosión colosal engulló toda el área, sacudiendo la torre hasta su núcleo. Nuestro protagonista sacó tranquilamente un paquete de cigarrillos del bolsillo y encendió uno lentamente, aspirando el humo como un gesto de victoria. Mirando a su oponente, ahora derrotado en el suelo, afirmó chasqueando la lengua: aunque vayas a morir de todos modos, me estás dando problemas. Al momento siguiente, Nyok se volvió hacia Yeongsi. Reconoció lo decisivo que fue su escudo en ese instante. Fue lo que garantizó la victoria. Pero, al mirar el rostro de la chica, solo vio lágrimas. Ella lo encaró, con la voz temblorosa. Si hubiera sido mi hermano mayor, él habría salvado a todo el mundo. Y nosotros, que creímos en ti, que te seguimos. Un pesado silencio se apoderó del lugar. La siguiente escena mostraba los cuerpos esparcidos por el campo, montones de aliados, caídos, y entonces el grito de ella resonó con dolor. ¿Por qué no nos protegiste? Las lágrimas corrían por el rostro de Yeongsi mientras lo confrontaba. El dolor era palpable. Ella quería entender, quería saber si todo aquello había valido la pena, si su obsesión por derrotar al señor demonio realmente justificaba todo ese sacrificio. Nyok, sin responder de inmediato, se llevó el cigarrillo a la boca una vez más y aspiró en silencio. Una leve sonrisa irónica apareció en la comisura de sus labios, y entonces la verdad salió a la luz. Había regresado 13 veces, 13 intentos, 13 fracasos. No importaba lo que hiciera, si ganaba, si perdía, si retrocedía o avanzaba, el resultado siempre era el mismo: el fin del mundo. La ruina era inevitable. La verdadera causa de todo, una guerra brutal, comenzó entre los nuevos humanos, los llamados cazadores, y los antiguos humanos, guiados por una visión distorsionada de salvación. Decían que transformarían el mundo en un paraíso, pero para eso intentaron fusionar las mentes humanas en una conciencia colectiva. Detrás de todo estaba un cazador enloquecido, un hombre destruido por traumas de masacre y supervivencia, un superviviente, o mejor dicho, un prisionero, confinado en un hospital psiquiátrico. Era él quien lideraba todo esto. Mientras tanto, el mundo se derrumbaba. Familias huían de cazadores asesinos que habían perdido el control de sus propios avatares. Ni los más débiles escaparon. Ancianos, niños, todos fueron arrastrados al caos. Y lo peor, en todas las líneas de tiempo, el mundo que él salvaba terminaba pereciendo de la misma manera. Fue cuando Nyok arrojó el cigarrillo al suelo, cerró el puño alrededor de la espada y reveló su verdadera misión: eliminar a Admiración, todos los que amenazaran la destrucción del mundo. No solo el ejército del rey demonio, sino todos, cualquiera que pusiera en riesgo a la humanidad. La decisión pesaba en su cuerpo, su mano temblaba. Yeongsi abrió los ojos de par en par, entendiendo lo que vendría. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, fue eliminada, sin piedad. Nyok se quedó paralizado. Había algo mal. Aquello no fue él. Él lo sabía. No fue él quien la mató. Se dio la vuelta de golpe, y allí estaba él, el rey tirano, todavía vivo. ¡Mocoso!, rugió furioso. ¿Con ese nivel de habilidad, realmente pensaste que podías vencerme? Tomado por la ira, el rey hizo que el suelo explotara en espinas de lava que avanzaron directamente contra Nyok. Él intentó escapar, pero no fue suficiente. Pronto nuestro héroe estaba escupiendo sangre. El rey tirano rió, triunfante. ¿Dijiste que me derrotaste 6 veces? ¡Ja! Dilo mientras duermes. Nyok, incluso caído, respondió con voz débil pero firme: en la 10ª regresión, te derroté solo. Por eso esta vez me centré en los cazadores primero. Pero creo que el daño fue un poco menor de lo necesario. Hizo una pausa. ¿Será porque dejé la lanza sagrada Longinus en el piso 65? Si al menos tuviera el avatar del rey Ashura o de Urano, la combinación habría sido perfecta. El rey tirano frunció el ceño. ¿Cómo sabes esos nombres? ¿Y de la Longinus? No existe ninguna misión con esa información. Nyok levantó la vista, encarando al enemigo con una leve sonrisa. Ya te lo dije, ¿recuerdas? Te derroté 6 veces. Y luego completó con convicción: y te derribaré de nuevo. El rey soltó una carcajada burlona. No podía creer que ese humano aún se atreviera a hacer bromas en esa situación, pero sin paciencia para más dilaciones, extendió las manos, liberando su poder. ¡Basta de tonterías! Nyok, sin embargo, no retrocedió. Bajó la cabeza
cabeza, soltó una leve risa. Él también estaba cansado de todo aquello. Era hora de terminar. Levantó los brazos, y en ese momento su rostro comenzó a transformarse. La mitad de él asumió una forma esquelética. Con los ojos ardiendo, de determinación, declaró que tanto el ejército de su enemigo como los cazadores, todos serían eliminados, con la esperanza de poner fin a esa maldición de regresión. La escena cambia, y somos arrojados directamente a un nuevo año, donde el rey tirano reaparece, esta vez flotando sobre una ciudad moderna. Sus ojos brillaban en un intenso dorado, y su sonrisa sádica venía acompañada de una frase siniestra: seres inferiores, sean devorados por el vórtice del terror. Lo que él realmente quería era ver a todos los humanos de esta nueva dimensión siendo exterminados por su ejército, sintiendo tanto miedo que gritaran hasta la muerte. La gente se quedó en shock, sin saber cómo reaccionar. No tardó mucho para que este terror se esparciera por todo el mundo. Desde el punto donde apareció esa luz, surgieron 2088 mazmorras en varios lugares del planeta, y con ellas llegó una invasión de monstruos. El ejército humano estaba incluso confiado al principio. Muchos soldados se reían, pensando que aquellas criaturas un tanto bizarras y aparentemente tontas serían fáciles de eliminar. Solo hay que dispararles, pensaban, pero la realidad no tardó en golpearles fuerte. En cuanto los disparos impactaron, se produjo una explosión, levantando polvo y escombros, y cuando el humo se disipó, allí estaban los monstruos, firmes, horribles y sedientos de sangre, sin un solo rasguño. Fue entonces, cuando cayeron en la cuenta. Las armas modernas no les hacían ni cosquillas. Las líneas de frente comenzaron a retroceder, pero ya era demasiado tarde. La oportunidad de escapar se había esfumado. En medio de este caos, cuando la humanidad ya estaba siendo aplastada por una sensación de impotencia total, surgió un grupo que cambió el rumbo, los llamados cazadores. Empezaron a aparecer justo en ese momento en que las personas lloraban de miedo, pensando que iban a morir. Estos cazadores eran humanos despertados, capaces de invocar avatares, que no eran más que versiones poderosas de sí mismos. Dependiendo de la personalidad de cada uno, estos avatares tomaban formas únicas, como héroes, dioses o incluso criaturas legendarias. Con ellos en la línea de frente, la esperanza comenzó a brillar de nuevo. Poco a poco, los cazadores lograron liderar un contraataque. Fueron ocupando las mazmorras una por una, a pesar del altísimo precio. Más de 1.000 millones de personas muertas en todo el mundo. La humanidad estaba sangrando, pero aún resistía. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que vino después. Cuando todos pensaban que lo peor ya había pasado, llegó un mensaje que dejó a todo el mundo boquiabierto. Todo lo que habían enfrentado hasta ahora, la invasión, el terror, los monstruos, no era más que un simple tutorial. ¿Esto es solo el comienzo?, murmuró uno de los soldados con la voz temblorosa, casi ahogándose en las palabras. Esto no puede ser verdad. En ese instante de puro shock, una luz intensa surgió detrás de él. Una voz fuerte pero amable resonó. Para toda la humanidad, yo, el arcángel Metatrón, tengo una petición para todos ustedes. La figura celestial que apareció parecía una mujer, con largos cabellos ondeando de forma casi mágica. Ella continuó con calma. Hasta ahora hemos logrado contener al rey demonio y a los invasores dimensionales lo máximo posible, pero ahora solo podemos mantener algunas leyes y restricciones, por eso necesitamos su ayuda. Metatron explicó que algunos cazadores serían elegidos para la próxima gran invocación, y estos tendrían que dirigirse a la mazmorra final, conocida como Babel. Allí tendrían que subir piso por piso hasta llegar a la cima, derrotar al rey tirano y completar la mazmorra. Los soldados, llenos de dudas, escuchaban atentos, sin poder creer del todo lo que oían. Con la misma serenidad, ella añadió: si Babel no se completa en 20 años, monstruos aún más fuertes serán liberados. Y entonces, no solo la humanidad, toda esta dimensión será destruida. Pero antes de que la desesperación se apoderara de ellos, completó: aún hay esperanza. Los cazadores pueden volverse infinitamente más fuertes en Babel, y nosotros, los ángeles, prometemos apoyarlos al Asiantos máximo. Después de estas palabras, Metatron extendió sus manos, emitiendo una luz aún más intensa, bendiciendo a todos en aquella dimensión. Fue como si un nuevo ciclo hubiera comenzado. No pasó mucho tiempo, y ya había gente en las mazmorras enfrentando peligros absurdos. Pero no todo el mundo estaba preparado. Algunos despertados usaban maldiciones o poderes llameantes, pero a los monstruos apenas les hacían cosquillas. Daban todo de sí, pero parecía inútil. La línea de frente, responsable de la defensa del grupo, estaba siendo
aplastada, y los guerreros comenzaron a retirarse. Uno de ellos, en pánico total, gritaba: «¡Y yo no quiero morir! ¡No voy a morir en un lugar como este!». Mientras corría, este hombre terminó tropezando feo. Cayó rodando varias veces hasta detenerse en el suelo, totalmente vulnerable. La criatura, enorme y brutal, levantó su hacha de 2 filos, lista para terminar el trabajo. Uno de los compañeros gritó con rabia y desesperación: ¡Amigo! ¡Levántate, idiota! ¿Cuánto tiempo vas a seguir ahí tirado? Pero parecía demasiado tarde. El monstruo bajó el brazo con toda su fuerza, y todos pensaron que el chico se había convertido en puré. Criatura entonces se volteó hacia los demás, con los ojos brillando de furia, haciendo que todos entraran en pánico y corrieran para salvarse, dejando al chico caído atrás. Aquel hombre en el suelo no era otro que nuestro protagonista, Chu Gong-hik, un veterano con más de 200 años de vida y atravesando su 10ª regresión. Tumbado, cubierto de polvo, soltó una sonrisa torcida y murmuró: «Casi muero apenas llegué». Ya de pie, Gong-hik caminaba lentamente hacia el cuerpo de un hombre caído, y el sonido de sus pasos resonaba por el suelo sucio de la mazmorra. Con una expresión de ligera pena, o tal vez sarcasmo, comentó: «Gracias, Si no hubieras atraído el agro, yo ya estaría muerto». Se arrodilló junto al cuerpo y, sin ceremonias, comenzó a registrar los bolsillos, mientras llamaba a su avatar. «Observer, envía el informe». Otros cazadores se acercaban apresurados. Uno de ellos gritó: «Lo siento, llegamos tarde». Uno de los que estaba en la línea de frente apenas sostenía una barrera de energía con las manos, jadeando, y al ver los refuerzos llegar, gritó desesperado: «¡Rápido!». Pero uno de los cazadores señaló en dirección a Gong-hik, sorprendido al verlo agachado. «¿Qué está haciendo? ¿Está en shock?». Mientras tanto, Gong-hik sacaba del bolsillo del cadáver un paquete de cigarrillos y un encendedor. «Bingo», sonrió, aliviado. Encendió el cigarrillo con calma, le dio una calada larga y murmuró satisfecho. Como sospechaba, el primer cigarrillo después de la regresión siempre es el mejor. De pronto, varias ventanas de sistema comenzaron a aparecer frente a él, resultado del análisis del avatar. Mostraban que estaban en el tutorial número 589, enfrentando al jefe Minotauro Feroz. Era el 8º equipo de ataque de Seúl, y el informe mostraba a los miembros vivos y a los que ya habían sido eliminados, incluyendo a una mujer llamada Ha Yeong-si. En ese instante, la propia Yeong-si lo llamó, despertándolo de la inmersión en los datos. «Oye, compañero, aquí es peligroso. Vuelve a la retaguardia de inmediato». Ella tenía solo 19 años, y su avatar era la diosa Miko. Pero antes de que él pudiera responder, otro cazador gritó: «¡Amigo, ayuda! ¡No te quedes parado!». Las miradas del equipo se dirigieron a Gong-hik con sorpresa al ver que todavía estaba fumando en medio del caos. Con un tono completamente sarcástico, él respondió: «Tranquilos, denme 2 minutos más. Cuando termine este cigarrillo, lo mato». Pero él se indignó: «¿Estás bromeando? Esto es real. Puedes morir de verdad. Recuérdalo cuando todo esto...». «¡Terminé!». Pero Gong-hik ni siquiera pestañeó. Aspiró de nuevo con calma, soltó el humo y respondió con una mirada despreocupada: «Tú eres el que tiene demasiada prisa. ¿De verdad vas a terminar esto hoy?». Yeong-si, preocupada, observaba su actitud despreocupada, sin entender a dónde iba todo aquello. Fue entonces cuando él finalmente se movió, guardó el cigarrillo, sacó su espada y avanzó con velocidad. Su mirada cambió. Estaba completamente concentrado. Apenas se acercó a la criatura, captó su atención, pero pronto se dio cuenta de algo. El Minotauro era rápido, muy rápido, demasiado rápido para ser seguido normalmente. Entonces concluyó que solo había una forma de vencerlo, anticipando cada movimiento. Una sonrisa confiada se formó en su rostro. El Minotauro soltó un rugido ensordecedor, su ojo rojo brillando de odio al ver a su nuevo oponente. Apretó con fuerza su arma, preparando el ataque. Gong-hik, por su parte, no se intimidó. Observó con atención y en el momento exacto esquivó el golpe del hacha como si fuera fácil, y luego contraatacó. Un corte limpio, preciso y poderoso. La criatura gritó de dolor. La sonrisa en el rostro de Gong-hik se volvió aún más salvaje. Giró en el aire como un bailarín insano, el rostro distorsionado de pura excitación. El Minotauro rugió de nuevo, con la boca abierta, listo para otro ataque. Pero nuestro héroe se burló. «Abriendo esa bocaza otra vez, ¿eh? Te la arrancaré, pedazo de debilucho». Con un golpe brutal, enterró la hoja en el cuerpo de la criatura, derribando al monstruo al suelo. Aterrizó riendo, burlándose de los aliados como si el enemigo hubiera sido solo un calentamiento. Un brillo depredador surgía en sus ojos. Era evidente,
Sentía un placer genuino en aquella batalla, pero de repente, todo cambió. Un espasmo, un dolor agudo explotó en su espalda. Cogió a Gong-ik completamente por sorpresa, y su cuerpo se tensó al instante. Gong-ik apretó los dientes con fuerza y miró hacia abajo. Fue entonces cuando lo vio. El brazo del minotauro aún agarraba su pierna con una fuerza absurda. El agarre se volvió aún más intenso, dejando claro, aquella bestia estaba lejos de haber sido derrotada. Sus ojos rojos ardían de furia, y un grave gruñido escapaba de su garganta monstruosa. Los compañeros de Gong-ik se quedaron congelados, aterrorizados. El shock se apoderó del grupo y Jeongsi gritó, en pánico, al darse cuenta de que todo había sido una trampa. Gong-ik se sintió frustrado. Incluso después de tantas regresiones, incluso con toda la experiencia, sus atributos actuales no habían sido suficientes para acabar con esa cosa. El ojo del minotauro se entrecerró, brillando aún más con esa rabia insana. Creyendo que la victoria era segura, soltó un rugido ensordecedor, levantando el brazo listo para aplastar a Gong-ik de una vez. Pero el cazador reaccionó en un abrir y cerrar de ojos. Con un movimiento certero, clavó la espada directamente en el ojo de la criatura, forzando la hoja hasta el fondo. Deja de patalear, inútil. Acepta que perdiste. Pronto enviaré a tus amiguitos al más allá también. Su voz salió fría, casi burlona. Con un impulso, Gong-ik arrancó el globo ocular de la criatura, haciendo que la sangre salpicara por todas partes. Una ventana del sistema apareció de repente con el clásico sonido de misión completada. Victoria confirmada. Los aliados de Gong-ik se quedaron boquiabiertos con el giro de los acontecimientos. Acto seguido, los resultados de la incursión surgieron en la pantalla. Él solo causó más del 80% del daño total. Títulos y recompensas comenzaron a aparecer en la interfaz, confirmando el completo dominio que tuvo en la batalla. Pero, con la lucha finalmente terminada, su cuerpo no aguantó más. Gong-ik cayó de rodillas, desplomándose por completo. Sus compañeros, preocupados, le preguntaron si estaba bien. Él ignoró el dolor, apretó los dientes y trató de levantarse con dificultad, con la mirada cargada de una determinación sombría. Los demás se dieron cuenta al instante. Su rodilla estaba destruida. No era algo que una simple magia de curación pudiera arreglar. Empezaron a intentar mantenerlo despierto, hablándole, tratando de animarlo, pero sabían, la cosa era seria. Por dentro, Gong-ik se estaba maldiciendo. No podía creer que había fallado justo al final. Fue entonces cuando Jeongsi apareció, empujando a todos con desesperación. Corrió hacia él y, sin pensarlo dos veces, activó una habilidad especial. Sus manos comenzaron a brillar con una intensa energía verde, y pronto un montón de flores comenzaron a materializarse alrededor de su pierna. Era un hechizo de curación raro, restaurando lentamente todo ese daño. Mientras Jeongsi trabajaba en la curación, no paraba de hablarle, con la voz cargada de preocupación. Por favor, no te esfuerces más. Si te pasa algo peor, no podré enfrentarme a todos en el orfanato. Sus manos temblaban ligeramente, pero el hechizo se mantenía firme. Aún así, Gong-ik permanecía con los ojos cerrados, inmóvil, como si se hubiera desmayado por completo. Ella insistía, suplicando que se despertara. Fue entonces cuando, de repente, él abrió los ojos y se levantó lentamente, soltando un gruñido. «Te preocupas por ellos antes que por mí, ¿eh?» Al instante, Jeongsi sintió que un peso salía de su pecho. Un suspiro de alivio se le escapó sin que se diera cuenta. Poco después, el líder del escuadrón, Park Jun-tae, más conocido como el Bronze Giant, apareció aplaudiendo y sonriendo. «Buen trabajo, chicos. Me imagino que están exhaustos después de esta captura. Descansen bien hoy. Los heridos ya han sido tratados». No perdió tiempo y fue directo a lo que todos esperaban, la distribución de las recompensas. Diversas ventanas del sistema se abrieron frente a cada cazador, mostrando las ganancias individuales. Mientras la mayoría celebraba, Gong-ik miró la pantalla y soltó un pesado suspiro. Lo que había recibido parecía insignificante en comparación con el esfuerzo que había hecho. Chasqueó la lengua, irritado. «Solo puedes estar bromeando conmigo». Al instante, Gong-ik encaró al líder sin rodeos. «Solo estás distribuyendo basura». Y sin ceremonias extendió la mano. «Dame ya la moneda de habilidad». Aquella moneda era rara. Cuando se usaba, otorgaba una habilidad permanente, y valía una fortuna en el mercado. Park Jun-tae se sintió visiblemente incómodo, tratando de pensar en una justificación, pero antes de que pudiera hablar, un miembro del escuadrón se metió en la conversación. «¿Qué dijiste, mocoso? Aunque hayas hecho las mejores jugadas al final,
¿Quieres monopolizar la moneda más valiosa? El sujeto parecía a punto de explotar con cada palabra, bufando de rabia como un perro pequeño intentando hacerse el valiente. Gong-hik, por supuesto, no perdió la oportunidad de provocar. «Cálmate, Pincher». El hombre entrecerró los ojos, rechinando los dientes, hasta que no se contuvo más. Cerró los puños y gritó: «Me aseguraré de que nunca más uses esa boca insolente». Ya iba a lanzar el puñetazo cuando Park Jun-tae se interpuso, tratando de calmar los ánimos. El líder activó su habilidad especial. Su cuerpo comenzó a cambiar, adquiriendo la textura y la resistencia de bronce puro, listo para separar a los dos antes de que la pelea escalara. El joven sintió el dolor latir en la mano después de golpear lo que parecía una pared de piedra. El cuerpo de bronce de Park Jun-tae. El líder soltó un suspiro, cogió la moneda y se disculpó. Aunque las reglas mandan distribuir según la contribución, no pude evitar la codicia. Luego extendió la mano hacia Gong-hik. «Aquí, tómala». Era la rarísima moneda con la habilidad muerte instantánea. Gong-hik la cogió sin dudar, tomó a Yong-si de la mano y la arrastró fuera de allí, murmurando sobre la actitud del líder. Pero antes de irse muy lejos, otro hombre los interceptó, agarrando su cuello. ¿Tienes idea del valor de una de esas monedas? ¿Cómo puedes entregar algo tan precioso así por voluntad propia? La escena llamó la atención de todo el grupo, que empezó a cuestionar qué creía que estaba haciendo Park Sang-min con el capitán. Jun-tae intentó calmar el ambiente. «Somos camaradas. No tienes por qué enfadarte tanto». Activó su habilidad de nuevo, su cuerpo volviendo a cubrirse con la textura metálica, y con una sonrisa maliciosa completó: «No fue mi elección. Solo seguí las reglas». Sang-min se quedó en silencio por un momento, respiró hondo y soltó al capitán. Entonces, en un tono serio, espetó: «Si crees que eres intocable solo porque tienes habilidades, un día incluso esa cabeza de bronce tuya será aplastada». Antes de que Gong-hik y Jeong-si lograran irse del todo, Sang-min los llamó de vuelta. Gong-hik, sin hacerle caso, se rascó la nariz fingiendo que no lo escuchaba. Pero el hombre habló en serio. «Este es un mundo donde la gente se mata por un objeto o una moneda. Vieron a esos cazadores muertos por aquí, ¿verdad? Si no quieren terminar como ellos, cambien de actitud y suelten esa codicia asquerosa». La respuesta de Gong-hik fue clara. Levantó el dedo medio y lo agitó como si fuera un saludo amigable. Yong-si lo miró y le preguntó si realmente estaba bien. Le advirtió que, si los rumores se esparcían, podría ser expulsado de cualquier escuadrón de ataque. Él solo soltó el humo de un cigarrillo recién encendido y respondió sin inmutarse: «No ando con débiles, solo tú y yo ya somos suficientes». Yong-si soltó una risita, pero pronto preguntó, sorprendida: «¿Cómo es que no sabía que fumabas?» Gong-hik respiró hondo, le pasó la mano por el cabello y dijo: «Incluso después de revivir 10 veces, sigue siendo tan linda como antes». Ella se quedó confundida, sin entender. Él solo aspiró una vez más, mientras en su mente recordaba cada momento en que tuvo que matarla y, con un pensamiento sombrío, se preguntó: «¿Cuándo tendré que matarte de nuevo?». La escena cambia y somos llevados a la Academia Serom. En el patio interior, un niño se divertía flotando en el aire mientras invocaba a su avatar, Ícaro. No era el único. Varios otros hacían lo mismo, riendo y compitiendo para ver quién subía más alto, hasta que uno de ellos susurró: «Si Jeong se entera, se va a enojar». Y así fue. Ella apareció en la puerta con el ceño fruncido, sabiendo que les había advertido 1000 veces que no usaran las habilidades allí dentro. A Jeong se la conocía como la abuela de la pandilla, un título que la irritaba solo de oírlo, y cuando empezó a correr detrás de ellos, los niños se rieron y flotaron aún más rápido por los pasillos. Pasaron volando frente a la habitación de nuestro protagonista. Sentado en la cama, Gong-hik ignoró la algarabía y abrió su ventana de estado. Tenía la mirada seria. Mentalizaba su misión. Esta era su 13ª regresión para impedir la extinción de la humanidad. Cientos de años ya habían pasado, y él sabía que ya estaba en su límite como humano. Al ver que su fuerza mental marcaba menos 50 puntos, pensó: «Creo que esta regresión será la última». Invocó a su avatar observador y le pidió que mostrara la pantalla de estado. Él recordaba bien. Las monedas normales se clasificaban por los colores del arco iris. Cada cazador y avatar tenía un potencial oculto, que solo se revelaba al usar la moneda. No existía una manera correcta de gastar. Gong-hik entonces comenzó a presionar el botón para invertir 80 monedas en el fortalecimiento de su avatar. Confirmó la operación y pronto una secuencia de ventanas del sistema apareció, anunciando la subida de nivel. Convertidas, esas 82 monedas valían unos 32 millones de wones. Soltó una leve sonrisa, imaginando la cara que pondría Yong-si si supiera del tamaño de la
Inversión. El avatar acababa de alcanzar el nivel 9, liberando la tan esperada opción de sincronización. Gong-hik no lo pensó 2 veces y confirmó la solicitud. Una ventana de lectura de información apareció y el avatar se acercó lentamente, listo para iniciar el proceso. Pero, en el momento en que lo tocó, se detuvo en shock. Gong-hik sujetó con fuerza su mano, tirando de él hacia sí y hablando en un tono bajo e intenso. «Estás viendo, ¿verdad? Tu yo del futuro, dentro de mis recuerdos». El avatar tragó saliva, un sudor frío corriendo por su sien. Del lado de afuera, un intenso brillo comenzó a escapar por la rendija de la puerta de la habitación, iluminando el pasillo. La interfaz del sistema apareció frente a ellos con una notificación impactante. Habilidad única adquirida. Despertar forzado. El mensaje continuaba explicando que la forma de origen se estaba expandiendo, con el potencial confirmado. El proceso, sin embargo, parecía brutal. El avatar soltó un gruñido, activando su segunda habilidad, previsión, que permitía calcular posibles escenarios futuros. Gong-hik, sin dudar, abrió la mano y proyectó un holograma en forma de cuadrícula. Varios puntos rojos comenzaron a parpadear por el mapa, liberando así su tercera habilidad, rastrear enemigos y mostrarlos en tiempo real. Incluso con todo este avance, el avatar ya había alcanzado el límite del despertar. Para desbloquear las habilidades finales, serían necesarias 5 monedas de la categoría marina. Gong-hik analizó el estado con calma, cerró las ventanas y, sin dar explicaciones, desactivó todas las habilidades. Se volteó hacia el avatar, dándole un leve asentimiento. Buen trabajo. Y dio por terminado el asunto allí. Fuera de la Academia Serom, sombras se movían discretamente, observando las luces que escapaban de las ventanas. El sonido repetitivo de un hacha rascando el suelo resonaba en el silencio, mezclado con conversaciones amortiguadas sobre alguien que se había quedado con todas las monedas de habilidad. Cuando el hacha fue apoyada en el hombro del dueño, quedó claro que era un grupo entero, y el más irritado de ellos gruñó. «Es por eso que vine a matarlo ahora». A su lado, uno de los compañeros sudaba nervioso. «¿Estará bien? Derrotó a un minotauro solo, ¿no?» Entonces, un hombre encapuchado y misterioso murmuró que cualquiera quedaría agotado si lo tomaban por sorpresa. Le pidieron que mostrara su avatar, devorar, pero el hombre solo respondió: «La séptima gran invocación de la Torre de Babel está llegando. Necesito ser lo suficientemente fuerte para aplastar a cualquiera. Si devoro el avatar de curación y el del cazador que mató al minotauro solo, puedo llegar al rango B». Cerró los puños, confiado. Pero antes de que pudiera sumergirse más en ese pensamiento, un grito rasgó el aire. Uno de sus compañeros había sido atacado, y allí estaba Gong-hik, sosteniendo un cuchillo ensangrentado, mirando fijamente al encapuchado. «Los humanos tienen poca musculatura, no es tan satisfactorio apuñalar». El grupo se congeló, sorprendido, pero el hombre de cabello rojo reaccionó rápido, lanzando un golpe pesado con el hacha, al mismo tiempo que sonreía. «Así que eres tú, ladronzuelo. Los rumores eran ciertos. Tienes agallas. Lástima que seas un poco débil». Él presionaba el hacha contra el cuchillo de Gong-hik, pero el cazador no retrocedió. Por el contrario, se burló. «Si quieres presumir de fuerza, inténtalo en un establo de sumo». Con un salto rápido, se libró del agarre, retrocedió unos pasos y evaluó la situación. Sin perder tiempo, atravesó el espacio entre ellos con una técnica de precisión, abriendo una brecha y derribando a 2 enemigos de una vez con la habilidad juicio situacional. Se movía con un sentido de combate afilado, casi bailando entre los oponentes, cada paso y golpe calculados. En una lucha contra humanos, definitivamente no pierdo, pero entonces sus ojos se volvieron hacia el encapuchado. ¿Qué tipo de monstruo es este tipo? El hombre apretó los dientes y uno de sus compañeros se adelantó, confiado de que podría manejar la situación. Pero antes incluso de actuar, el encapuchado abrió la boca de forma grotesca y gritó: «¡Avatar! ¡Un Goliant!». Una criatura surgió al instante, piel verde, ojos rojos ardiendo en odio, dientes demasiado afilados para ser humanos. Gong-hik apretó los dientes, seguro de que aquello no era un avatar, sino un monstruo de verdad. El pelirrojo no perdió tiempo y ordenó: «¡Despedácenlo!». Gong-hik encaró al enemigo sin un ápice de miedo, y en un abrir y cerrar de ojos, invocó a su avatar. Observer. Ella surgió justo detrás de él, flotando con una presencia fría y calculadora. Activó su habilidad previsión, y decenas de pantallas holográficas se abrieron alrededor del oponente, marcando cada punto de ataque posible. La lectura era clara. El hombre pelirrojo haría un golpe simple y rápido, apuntando a la cabeza de Gong-hik.
Anticipándose al movimiento, él se agachó en el momento. Exacto, esquivando con facilidad. Con Observer a su lado podía predecir cada embestida, danzando por el aire y escapando de todas como si fuera un juego. «Puedes venir de donde quieras», provocó, sonriendo satisfecho. El pelirrojo, cada vez más irritado, no podía creer lo que veía. Ningún ataque acertaba. Sus golpes se volvieron desesperados, pero el resultado era siempre el mismo, un desvío limpio, casi elegante. Entonces, con un salto perfecto, Gong-ik surgió por encima de su adversario y bajó la hoja con un corte limpio y preciso. La sangre brotó mientras el pelirrojo caía, sin fuerzas, a los pies del hombre misterioso. El encapuchado parpadeó, sin entender cómo aquello había terminado tan rápido, hasta sentir la presencia sofocante de Gong-ik justo detrás de él. Volviéndose, intentó preguntar por qué estaba haciendo esto, pero la respuesta llegó junto con un golpe certero. «Por la misma razón que ustedes», la hoja cortó el aire. «Soy un asesino». La sonrisa de Gong-ik era fría, confiada, casi desafiando al siguiente a intentarlo. El hombre encapuchado dio un salto hacia atrás, apretando los dientes, visiblemente irritado por la osadía de Gong-ik. De repente, algo pareció ocurrírsele y comenzó a hurgar en su capa, nervioso. «¿Dónde está?» Gong-ik esbozó una sonrisa provocadora. «¿Lo que estás buscando? ¿Es esto?» Giraba entre sus dedos un arma humana, antes de sujetarla firmemente por la empuñadura. Un arma que no funciona contra monstruos de mazmorra. Me pregunto por qué está en circulación. Antes de que el encapuchado reaccionara, un disparo resonó. La bala atravesó a uno de sus aliados, que cayó con un grito. «¡Retirada!», gritó el hombre, pero ya era tarde. Gong-ik giró el arma, apuntando con precisión y disparando a todos los que estaban delante. Una sonrisa sádica se dibujó en su rostro, como si estuviera saboreando cada disparo. Cuando el último cayó, caminó tranquilamente entre los cuerpos, el humo aún saliendo del cañón. Se detuvo frente al hombre misterioso y con una patada lo derribó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, apuntándole directamente con el cañón. «Es obvio que no estás muerto, ¿verdad?». El hombre chasqueó la lengua, pero antes de que reaccionara, otro disparo resonó. Gong-ik, con una expresión de falsa pena, comentó: «Si ibas a matarme, deberías haberlo hecho la última vez». El disparo había impactado en el suelo, justo al lado de la cabeza de Park Jun-tae, quien instintivamente transformó su cuerpo en bronce. Gong-ik se acercó, con voz cortante: «Ibas a matarme, y a Young-si también. Luego, ibas a echarle la culpa a ese calvo de la mazmorra, ¿verdad?». El capitán tartamudeó, negándolo, pero se heló cuando vio el cañón apuntando directamente a su frente. «¿Tus ojos también son de bronce?», preguntó Gong-ik firme. El miedo hizo temblar a Jun-tae, implorando que no disparara. Frío, Gong-ik continuó: «La sociedad secreta, los gigantes. Tú solo eres un secuaz de ellos, ¿verdad?». Sorprendido, Jun-tae quiso saber cómo lo sabía. Gong-ik entrecerró los ojos y ordenó: «Envíales un mensaje. El pececillo que vendió su alma por una recompensa miserable tendrá un final patético. El Salvador odia a los pececillos». El capitán, aún tembloroso, dijo que lo haría. Pero Gong-ik, sin piedad, apretó el gatillo. Un grito estridente llenó el aire cuando Jun-tae cayó hacia atrás, cubriéndose los ojos. Gong-ik no se inmutó. Encendió un cigarrillo soltando el humo como si nada hubiera pasado. Con el pie presionando el pecho del capitán, apuntó al otro ojo. Jun-tae suplicó, y Gong-ik preguntó: «¿Qué debía haberles dicho?». El capitán respiró hondo y respondió con firmeza: «Que los débiles que vendieron sus almas por una recompensa miserable tendrán un final patético. El Salvador odia a los débiles». Gong-ik esbozó una sonrisa manchada de sangre. Buena memoria. Entonces, solo para intimidar aún más, descargó disparos contra el cuerpo de bronce gritando: «Ahora, lárgate de mi vista». Jun-tae salió tambaleándose, desesperado, mientras Gong-ik aspiraba otro cigarrillo, satisfecho. Misión cumplida. Acababa de eliminar a la famosa banda de asesinos, ganando los títulos Soul Man to Man y Duelist on the Line of Death. La mazmorra de los orcos estaba invadida por el silencio y el olor a sangre. El suelo era una alfombra de cuerpos caídos, sus gruñidos reemplazados por un silencio mortal. Entre las sombras, el sonido de pasos resonaba, hasta que un chasquido seco rompió el aire pesado. Un orco fue golpeado con fuerza brutal en la cara, salpicando sangre mientras su cuerpo giraba y caía al suelo. «¡Buen tiro!», murmuró Gong-ik, con una sonrisa despreocupada, haciendo girar su arma antes de volver a posicionarla. Otro orco, todavía consciente, lo miró con los ojos muy abiertos, soltando un suspiro tembloroso. Luego, uno más grande y robusto levantó las manos, su voz desesperada resonando por el pasillo. «Me rindo, no volveré a atacar a los humanos».
Gongik arqueó una ceja, curioso. Lo juro de verdad, repetía el orco, casi arrodillándose. Oh, fue todo lo que Gongik respondió, dejando un silencio cargado en el aire. Entonces, con una media sonrisa, añadió: en ese caso, si respondes a este acertijo, te dejaré ir. El orco se iluminó de esperanza, casi jadeando. ¿En serio? Gongik levantó un dedo y con calma preguntó: ¿qué es rojo? Y explota en un segundo. El orco parpadeó, confundido. Intentaba razonar con el ceño fruncido, sin darse cuenta de que el verdadero peligro no estaba en la pregunta, sino en la respuesta que vendría. El orco apenas tuvo tiempo de procesar la pregunta. Una luz intensa cortó el aire junto con el mensaje del sistema, activando habilidad One Hit Kill. Gongik avanzó como un borrón, y el impacto resonó como un trueno dentro de la mazmorra. Sangre y fragmentos volaron por todas partes, mientras el cuerpo del orco caía sin vida. Con una sonrisa fría y la cara salpicada de rojo, Gongik murmuró: la respuesta es tu cabeza, idiota. Enseguida, una nueva notificación apareció. Has eliminado a todo el escuadrón guerrero de los orcos. Varias ventanas azules comenzaron a aparecer a su alrededor, listando recompensas y títulos obtenidos. Él permaneció allí, con la espada en la mano, como si la masacre hubiera sido solo un martes cualquiera. Fue entonces cuando una voz femenina resonó detrás de él. ¿Eso no fue un poco exagerado? Gongik se volteó y arqueó una ceja. ¿Exagerado? Se encogió de hombros, señalando hacia ella. De todos modos, iban a morir. Después de un año, te acostumbras. Sin perder tiempo, llamó: Avatar, Observer. Su compañera apareció envuelta en energía azul y una nueva ventana brilló. Navy Coin X5. Él sonrió. Despierta el ojo de la mente. Otra notificación explotó en el aire, activando habilidad Forced Awakening. La Observer comenzó a brillar intensamente, su cuerpo emanando un poder abrumador. El mensaje final no tardó. Habilidad final de la Observer desbloqueada. Mind's Eye. Su visor se abrió, revelando un ojo azul radiante, brillando como una joya viva. Gongik cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la energía que fluía a través de la Observer. Listo, con esto los preparativos están completos. Jeongsi, que recogía los drops, se acercó. Ya tomé todos los objetos. Volvamos a la Academia Serom. Pero Gongik no se movió. Sus ojos se entrecerraron. No volveremos, al menos no por un tiempo. Jeongsi lo miró, confundida. ¿Eh? Él desvió la mirada al suelo y, con una voz tranquila, preguntó: ¿no sentiste que hoy estábamos cargando más peso de lo normal? Antes de que ella respondiera, un círculo mágico rojo brilló bajo sus pies. El calor subió junto con una sensación de tirón en el estómago. ¡Ah!, gritó Jeongsi reconociendo lo que era. Gongik confirmó con una mirada seria: sí, es la gran invocación de la torre de Minosin, Babel. Por toda la ciudad, otros cazadores eran arrastrados al mismo destino, envueltos por el hechizo. La voz del arcángel resonó en su mente. La séptima invocación. Los elegidos. Los únicos con potencial para enfrentar al rey demonio. Pero la verdad era cruel. Hasta ahora, el número de supervivientes era 0. Un hombre gritaba desesperado al ser succionado por el hechizo. ¿Por qué yo? ¡Yo no quiero ir! El poder de la torre no daba elección. Las alas del arcángel flotaban sobre la escena, observando desde lo alto. Metatron, seria, confirmó: todos los cazadores con potencial para derrotar al rey demonio ya han sido convocados, ¿verdad? Esta es nuestra última esperanza. La voz del arcángel resonó con una mezcla de determinación y pesadez. Del otro lado, una figura con largos cabellos rojizos inclinó la cabeza en señal de respeto. No se preocupe, mi señora. Yo, Azazel, transformaré a esos humanos en armas definitivas. El arcángel cerró los ojos y asintió. Cuento contigo. Pero mientras las luces de la invocación iluminaban la sala, una extraña sensación se apoderó de ella. ¿Qué es esto? Una sensación de déjà vu. Allí abajo, en el ojo del huracán mágico, los ojos de Gongik reflejaban las llamas rojas de la invocación, y en ese momento frunció el ceño pensando: esta vez voy a salvar el mundo. La determinación ardía en su mirada. No importa el costo. Un leve movimiento rompió el silencio. Los párpados de Jeongsi temblaban, como si estuviera luchando contra su propio cuerpo para despertar. Un suspiro débil escapó de sus labios antes de escuchar la voz de Gongik. ¿Ya despertaste? Aún aturdida, ella se levantó lentamente y preguntó dónde estaban. No eran solo ellos. Decenas de personas habían sido transportadas juntas. La respuesta de él fue seca: estamos dentro de Babel. Esos eran los elegidos, despertados, convocados por la propia
torre. Algunos parecían listos para el desafío, pero otros lloraban, suplicando que los dejaran volver a casa. Jong-si echó un vistazo a su alrededor y no le gustó lo que vio. El ambiente era pesado, casi sofocante. Después de unos segundos dijo lo que estaba pensando. No hay poca gente, la gran invocación no debería reunir a cientos de miles. Aquí no hay ni 500 personas. Gong-ik, con su calma habitual, dijo que probablemente habían sido esparcidos en otros sectores. Ella frunció el ceño, sin entender del todo. Él completó. Babel está dividida en sectores por piso. Cuanto más alto subes, menos gente. Ay, ella esbozó una sonrisa un poco incómoda y cambiando de tema, preguntó qué debían hacer a partir de ese momento. Gong-ik respondió que probablemente pronto habría una explicación y mirando al frente con seriedad, soltó. Está a punto de comenzar. Jong-si no respondió de inmediato, aún tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando un estruendo resonó en el lugar, haciendo que todos se voltearan asustados. De la nube de humo que se formó, surgió una figura imponente, sonriente con cuernos afilados y un aire carismático. El ser abrió los brazos y declaró con voz firme: «Bienvenidos a la Torre de Babel». La sonrisa cautivadora contrastaba con la sensación de amenaza que flotaba en el aire. «Soy Cruesti, un siervo leal del rey tirano». La sorpresa y la confusión se extendieron rápidamente entre los convocados, algo que Cruesti pareció notar e incluso encontrar divertido. Flotando sobre la multitud, continuó: «Para todos ustedes, insectos que no saben nada de este lugar, voy a explicar las reglas del primer piso de la Torre de Babel». Con un chasquido de dedos, varias pantallas de sistema se materializaron frente a cada uno, proyectando un ranking de puntos, y comenzó a revelar la primera regla. Cada humano será clasificado de acuerdo con su desempeño en la casa. Después de 3 semanas, de las 200 personas aquí, cualquier humano que no quede entre los 50 primeros del ranking será asesinado por mí. Los ojos de Cruesti brillaban con una mezcla de deseo y pura voluntad de imponer su presencia. Aún así, no todos allí tragaron en silencio sus palabras. Uno de los cazadores dio un paso al frente, apuntó con el dedo y gritó indignado: «¡No te metas con nosotros! ¿Quién va a matar a quién? Aquí hay un montón de cazadores». Cruesti ni siquiera se dignó a discutir con un simple humano. En lugar de eso, decidió hacer una demostración rápida y cruel de poder. Levantó la mano, que comenzó a pulsar con un brillo púrpura cargado de energía, como si rayos se acumularan en su palma. Con un simple chasquido, todo terminó. El hombre fue borrado antes incluso de terminar su frase, reducido a algo vacío, sin vida. El shock se extendió como un incendio. Los gritos resonaron por todas partes mientras algunos retrocedían instintivamente. El aire se volvió pesado, sofocante, pero ni eso hizo que Gong-ik bajara la mirada. Mantenía la expresión seria, la mirada cargada, devolviéndole la mirada sin vacilar. Sabía muy bien quién estaba frente a él, el más fuerte de los 4 reyes celestiales, el segundo al mando del ejército del rey tirano. Había pasado tiempo desde la última vez que se habían visto. Cruesti lo notó, y con una sonrisa que mezclaba provocación y satisfacción, le devolvió la mirada. El cuerpo del hombre se deshizo en pequeñas monedas moradas que cayeron tintineando al suelo. Un cazador, curioso, tomó una de ellas y frunció el ceño. ¿Esto es una moneda? A su lado, una mujer se acercó, sorprendida, queriendo confirmar si era verdad. El movimiento llamó la atención de todos, y Cruesti aprovechó para anunciar la segunda regla. Su voz resonó como un decreto. Cuando un humano muere en el primer piso de la Torre de Babel, deja caer el 20% de las monedas que ha adquirido. Hasta ese momento, la noticia fue como echar carne en medio de lobos hambrientos. De repente, varias personas se aglomeraron alrededor del cuerpo, disputándose las monedas como buitres sobre carroña. El joven que había cogido la primera moneda intentó coger más, pero fue interrumpido cuando un pie se posó con fuerza sobre su mano. Levantó la vista y vio a un hombre calvo, con una enorme cicatriz en la cara sosteniendo una daga. 20%, ¿eh? Tienes monedas, ¿no es así? La codicia en su mirada hablaba más fuerte que cualquier misión. Cruesti, observando la escena, parecía satisfecho con el rumbo de las cosas. Aún así, pidió la atención de todos para anunciar la tercera regla. Durante las 2 primeras semanas, está prohibido matar a otros humanos dentro del área de la villa. El chico soltó un suspiro de alivio, pero el calvo solo entrecerró los ojos y chasqueó la lengua frustrado. La voz de Cruesti volvió firme. Si no quieres ser asesinado por tus camaradas, será mejor que te hagas más fuerte en estas 2 semanas. La multitud no le dio mucha importancia.
gimnasia. Continuaban empujándose y peleando por las monedas caídas, como si el valor de la vida ya se hubiera disuelto. Cruesti solo sonrió, satisfecho, al darse cuenta de que los propios humanos parecían más contentos con la muerte de sus compañeros que con la oportunidad de sobrevivir. De repente, Cruesti dejó que un brillo púrpura intenso comenzara a envolver sus manos. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras decía: «Voy a hacer un favor especial para todos ustedes». Su mirada se dirigió directamente a Gong-hik. «Voy a despedazar a quien tenga más monedas». Yong-si entendió al instante quién sería el objetivo y se desesperó. «¡Para! ¡No hagas eso!». Pero Cruesti solo chasqueó los dedos, liberando un rayo de energía sombría que fue directo hacia nuestro protagonista. Gong-hik no se movió, encarando la escena con confianza, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo proveniente del cielo interceptó el ataque, levantando una densa nube de polvo y escombros. Yong-si corrió hacia él. «¿Estás bien?». Gong-hik mantuvo los ojos fijos hacia arriba, analizando. «¿Qué demonios fue eso?». Ella también miró hacia lo alto, viendo el humo disiparse. De allí, surgió un ángel imponente que declaró con voz poderosa: «Regla número 4. Demonios y ángeles no pueden herir a humanos ni obligarlos a actuar. Haz tu trabajo correctamente, Cruesti». El ser de las tinieblas desvió la mirada, visiblemente contrariado, casi escupiendo de rabia. Se rascó la cabeza y refunfuñó. Justo cuando las cosas se estaban poniendo interesantes, iba a hacer un anuncio sin permiso. Volvió a encarar a la multitud, con los ojos brillando con un encanto amenazador y una sonrisa afilada. «Bueno, esto concluye las explicaciones tediosas». Entonces, lado a lado, los dos, ángel y demonio, anunciaron la última regla. Ambos darían a los humanos logros y misiones diferentes, y cada uno podría elegir de qué lado estar. Pero había un recordatorio: si querían vivir, tendrían que luchar con todas sus fuerzas. Cuanto más fuertes se volvieran, más despertaría esta dimensión, y más poder ganarían. Con un chasquido de dedos, Cruesti desapareció, dejando solo una frase en el aire: «Den lo mejor de...». Sí. Las personas todavía estaban asustadas cuando Azazel invocó una luz sobre sí misma, atrayendo la atención. Un cazador, cargando el cuerpo sin vida de un amigo, se acercó con la voz entrecortada: «Por favor, ¿no pueden traer a nuestros compañeros de vuelta a la vida?». La respuesta era clara: nadie podía, pero el simple hecho de que ella estuviera allí hizo que varios se acercaran, bombardeándola con preguntas sobre la distribución de monstruos, la ubicación de las mazmorras, cómo conseguir comida y agua potable. Las voces se superponían y Azazel pedía calma, tratando de responder de uno en uno. Mientras tanto, Gong-hik no estaba entre ellos. Todo lo contrario, ya se alejaba, dando la espalda a la confusión. «Yong-si, vamos». Ella corrió hacia él confusa. «¿No quieres ninguna información?». Él respondió con la misma calma de siempre. «Escuchaste las reglas antes, ¿no? Todo lo que podemos conseguir de ellas son misiones, de todos modos». Sin mirar atrás, continuó caminando, y ella solo lo siguió, en silencio. Avanzaron por el primer piso de la Torre de Babel hasta que encontraron una guarnición de los goblins de la tribu de la Estrella Roja. Apenas fueron avistados, los pequeños seres verdes, de orejas puntiagudas, comenzaron a gritar: «¡Invasores! ¡Todos a sus puestos! ¡Es un humano!». La estampida comenzó, pero era demasiado tarde. Una de las criaturas ya yacía en el suelo, eliminada en un solo golpe. Prueba de que Gong-hik no estaba allí para bromear. Con el bate de béisbol apoyado en la espalda, caminaba con confianza, alardeando de su puntería certera. Una sonrisa insana apareció en su rostro, como si nada más importara. «Oigan, ustedes, ¿pueden simplemente morir en silencio para mí? Quiero acumular puntos. ¡Rápido!». Los goblins gruñeron, armándose para contraatacar, y un grito resonó: «¡Mátenlo!». Gong-hik mantuvo la guardia alta, considerándolos tontos por creer que podían enfrentarlo. Con una sonrisa depredadora, comenzó a aplastarlos uno por uno, lanzando cuerpos lejos con el peso del bate. Entonces, una flecha cortó el aire, casi alcanzándolo. Él la esquivó con habilidad, solo para ser forzado a saltar hacia atrás cuando una segunda flecha llegó a continuación. «Así que hay un arquero de ballesta». «¡Ah, qué fastidio!», refunfuñó, encarando al tirador. El arquero, sorprendido, se preguntaba si estaba frente a un monstruo, ya que ningún humano debería tener tales reflejos. Antes de que pudiera reaccionar, Yeongsi surgió y le dio un golpe certero en la cabeza con una sartén, arrancándole un rugido de dolor. «Ya me encargué de las cosas por aquí», gritó, levantando el arma improvisada. Gong-hik
Gong-hik se relajó un poco y volvió a concentrarse en los enemigos de enfrente. Poco tiempo después, todos los goblins estaban muertos. Miró el bate, ahora todo, abollado y sin ninguna durabilidad. Chasqueó la lengua y lo arrojó a un lado, analizando el daño. Para ser un gusano, intentaste un truco atrevido. Hubiera sido mejor que cayeras de inmediato. Yongzi lo observó por unos segundos, intrigada, y luego comentó: «Es un poco tarde para decir esto, pero, hombre, eres fuerte». Él no mostró reacción, cerrando el semblante y solo ordenando: «Vamos, rápido, coge los objetos deprisa». Mientras verificaba el estado, escuchó a su compañera preguntar el motivo de la prisa. Él explicó sin rodeos: «Hay 7 mazmorras en el primer piso de la Torre de Babel. 3 son principales: Gran Templo de Tot, Mazmorra de la Cloaca y Laberinto de la Puerta del Infierno. Pero, en especial, la Mazmorra de la Cloaca tiene una sala secreta, la Cuna de Pecerón. Ese lugar es importante. Tenemos que llegar allí antes que los demás». En el instante en que volvió a mirar a Yongzi, encontró algo inesperado, una mirada atrevida y la punta de una ballesta apuntando hacia él. Sin dudar, ella presionó el arma contra su espalda, dudando de quién era él realmente y de lo que le había hecho a su compañero. Gong-hik solo la encaró, con una mirada intensa y cargada de algo que ella no podía descifrar. «Desde la mazmorra del Minotauro, hay algo que no me cuadra». Yongzi mantuvo la mirada firme, pero su voz denotaba desconfianza. «Mi hermano siempre fue un cobarde, un miedoso, pero aún así era gentil y bondadoso». Ella recordaba las expresiones que él había estado haciendo ahora, frías, casi crueles, como si ya supiera todo antes de que sucediera. Esto solo reforzó su certeza. «Tú no eres mi hermano. ¿Quién eres después de todo?». El silencio se apoderó del lugar. Gong-hik mantuvo las manos levantadas, sin apresurarse a responder. Después de unos segundos, rompió la tensión. «¿Recuerdas el orfanato? Siempre que nos tomábamos una foto en grupo, tú insistías en quedarte a mi lado. Irritabas a los profesores, ¿recuerdas? Por eso fui muy intimidado por Chano, ese mocoso celoso». Yongzi frunció el ceño, incrédula. «No me vengas con eso. Si fuera verdad, no habrías cambiado tanto». Él desvió la mirada y soltó, más serio: «Vi el futuro, 20 años por delante. Aquello en la mazmorra del Minotauro probablemente fue causado por Observer. Un futuro donde fui convocado a Babel y me desgasté con el tiempo. Lo viví, aunque de forma indirecta. Mi cambio de personalidad probablemente vino de ahí». Yongzi abrió los ojos de par en par, sorprendida por la habilidad. «La primera escena que vi, fuiste tú siendo asesinada por el Minotauro», dijo él, mirándola directamente. «Y la verdadera razón por la que vi el futuro fue para protegerte a toda costa». Las palabras sacudieron sus convicciones, trayendo incluso un calor extraño a su pecho. Entonces, él dio el golpe final. «Prometí que siempre te protegería. ¿No lo hice?». La duda se apoderó de ella. Por impulso, soltó el arma y se arrojó contra él, dándole un fuerte abrazo. «Perdóname por dudar de ti», murmuró, con la voz entrecortada. Mientras ella se entregaba a ese momento, Gong-hik le pasó la mano por el cabello y pensó para sí mismo: «Su intuición es demasiado aguda. Tendré que inventar otra excusa en la próxima regresión». 2 días pasaron y ahora estábamos en el interior de la mazmorra de la cloaca. El olor era horrible y el sonido de chillidos resonaba por todas partes. Diversas criaturas con apariencia de ratas, armadas con cuchillos afilados, avanzaron para atacarnos. Fue inútil. Antes de que pudieran acercarse, una lluvia de flechas cayó sobre ellas, derribando a varias de golpe. «¡Ugh, qué asco!», se quejó Yeongzi, haciendo una mueca al ver a una de las ratas agonizando en el suelo. Del otro lado, Gong-hik terminaba con otra criatura con un golpe seco y preciso. Cuando terminó, comentó: «Debe estar por aquí en algún lugar». Acto seguido, invocó a su avatar y activó la habilidad Ojo de la Mente. Un ojo se abrió en su frente, brillando intensamente, y como un rayo apuntó hacia una dirección específica. «Oh, entonces estaba aquí», dijo, deteniéndose frente a una inmensa estatua. Gong-hik insertó algunas monedas y el sistema apareció ante él. «¿Usar 3 monedas marinas para abrir la cuna? Sí o no». Sin dudar, hizo clic en «sí». El sonido de la piedra partiéndose resonó cuando la estatua se abrió por la mitad, revelando el pasaje. Lo atravesaron y entraron en una sala oval iluminada por un suave brillo. En el centro, había una placa de piedra que emitía una luz dorada. Yeongzi esbozó una sonrisa casi sorprendida. «Quizás sea porque estoy contigo, pero estas cosas ya no me impresionan». Gong-hik suspiró y puso la mano en la placa. «Esto tal vez te sorprenda un poco». La piedra brilló intensamente y el sistema anunció: «Usuario, Chu Won-jio, nivel 1, autoridad confirmada, tienda abierta». De repente, hologramas surgieron a su alrededor, exhibiendo varias opciones: avatares, equipos y libros raros. Entre ellos,
Avatar Zephyrus, S+, por 5 monedas verdes. Avatar Thor, SS, por 3 monedas amarillas. Libro de habilidad, SS. El libro de los 7 héroes del continente Pecerón por 1 moneda amarilla. E incluso el noble fantasma, SS. Morgley, por 20 monedas azules. Jeongsi miró impresionada. Pero, ¿qué es todo? ¿Esto? Con un tono confiado, él respondió. La cuna de Pecerón, una sala secreta que transforma a los cazadores en héroes, aunque solo es accesible para quienes tienen mucho dinero. Frente a ellos, había una máquina de cambio que exhibía un panel muy llamativo, 1500 monedas moradas por 6 monedas marinas. Gong-ik comenzó a analizar la oferta, haciendo los cambios necesarios con calma, mientras Jeongsi, a su lado, parecía completamente fascinada con algo. En la pantalla frente a ella, aparecía la recomendación de un avatar, Yue-jo, nivel C+, por solo 5 monedas marinas. Sus ojos brillaron, y sin pensarlo 2 veces, preguntó, «Si compro esto, ¿significa que tendré 2 avatares?» Él afirmó al instante, «No, por ahora solo hay un espacio para avatar». Con un gesto rápido, le mostró la interfaz, donde ambos solo tenían un espacio. Primero hay que aumentar los espacios disponibles. Ella lo miró un tanto curiosa. Quería saber cómo exactamente podía hacer eso. Gong-ik, notando su interés en el avatar, fue directo. «No compres eso. Lo que tienes ahora es mucho mejor que esa basura». Jeongsi hizo una mueca de decepción, como un niño al que le quitan un dulce de la mano. Al momento siguiente, Gong-ik gritó animado, «¡Lo encontré!». Justo delante de él estaba una piedra de evolución nivel E, que costaba solo 10 monedas marinas. Sin pensarlo 2 veces, la compró, declarando con una sonrisa confiada, «Es hora de evolucionar mi avatar». Así, un nuevo estadio para la Observer fue desbloqueado. El avatar comenzó a flotar, subiendo hasta cerca del techo, mientras un aura azul intensa emanaba de su cuerpo, y un ojo más se abría en el centro. La nueva habilidad recibida era Farseer, aquel que ve lejos en la distancia. En la interfaz, diversas otras habilidades aparecían lado a lado, de Booger, Panopticon, pero la que realmente llamaba la atención de Gong-ik estaba marcada con un signo de interrogación. «Game Master», murmuró, reconociendo el nombre como si se reencontrara con un viejo amigo, su compañero de siglos. El sistema comenzó a procesar la evolución, trazando la ruta hasta la forma final. Cuando terminó, la autoridad de Pino, expansión, había sido concedida. El avatar ahora usaba un sombrero con un gran ojo rojo en el centro y un nuevo nombre brillaba en la pantalla, Xiam. En el piso más profundo de la mazmorra de la cloaca estaba el jefe final, Rey Latus, una imponente criatura con apariencia humanoide de rata, sentado en su trono. Usaba un parche en el ojo y ostentaba garras largas y afiladas. Detrás de él, una sombra translúcida parecía sonreír con satisfacción, como si estuviera celebrando la llegada de un retador. Apenas la puerta crujió al abrirse, los ojos de Latus se entrecerraron. 2 cazadores entraron en el salón. Nuestro protagonista sostenía un enorme martillo, mientras Jeongsi apuntaba su ballesta, lista para disparar. La sombra los miró, y en un tono casi decepcionado soltó, ¿Solo ustedes? ¿2? No hubo tiempo para más. El martillo de Gong-ik descendió con violencia, golpeando la cabeza de la sombra antes de que ella siquiera reaccionara. Con una sonrisa de puro desafío, él provocó, «No te quedes ahí parado pensando. Vamos, atáquenme de una vez, maldita rata». Latus lo miró con una furia casi palpable, gruñendo alto mientras empujaba el arma lejos. En sus garras, una pequeña esfera de energía púrpura comenzó a pulsar, creciendo como un veneno listo para ser lanzado. Gong-ik no retrocedió. Al contrario, avanzó y asestó otro golpe, el impacto resonando por las paredes como un trueno. «¿De verdad crees que puedes derrotarme?», dijo, confiado. Latus respondió con un rugido y sacó un látigo de hierro, que comenzó a girar y chasquear entre el suelo y el techo, haciendo vibrar el aire. Él sabía, aunque lo bloquee, esto va a doler. Del otro lado, Gong-ik apretó el puño en el mango del martillo, forzándose a mantener la concentración total. El látigo serpenteaba como una cobra, intentando golpearlo desde todos los ángulos, pero él lo esquivaba con precisión quirúrgica, desviándose por centímetros. Avanzó en el momento perfecto, encontrando una brecha para asestar otro golpe certero. La sombra translúcida observaba de brazos cruzados, con los ojos fijos en él. Buenos esquives, buenos movimientos», murmuró, pero pronto completó, en un tono frío y cargado de desprecio, «pero eso no es ni de cerca suficiente para enfrentarme». De repente, Latus sacó de su cinturón una especie de bomba, decorada con una calavera en la parte delantera.
Sin dudar, la lanzó al suelo, liberando un denso humo que se esparció rápidamente por todo el salón. El aire se volvió pesado y el olor sofocante. Aquello era veneno puro. Young-si instintivamente se cubrió el rostro para evitar respirar el gas, pero el humo obstaculizaba su visión. Gong-hik también comenzó a sentir el efecto. Su visión se nublaba, pero mantuvo la concentración, sabiendo que el enemigo podía atacar en cualquier instante. Y no tardó. Un chasquido cortó el aire, y el látigo de Latus vino con fuerza total, golpeando de lleno al protagonista. El impacto fue brutal, esparciendo sangre al instante, pero lo peor era el veneno impregnado en el golpe, que comenzó a esparcirse por su cuerpo, drenando su HP poco a poco y reduciendo su agilidad en casi un 30%. Latus estaba seguro de que ese sería el final. Gong-hik, sin embargo, pensaba diferente. Sosteniendo su pecho ensangrentado, él gruñó, una simple rata. Creyéndose tanto... Volviéndose hacia su compañera, él ordenó, Young-si, ahora. Además de tener habilidades de curación, ella también dominaba técnicas para lidiar con veneno. En un instante, invocó a su avatar sacerdotisa, que surgió como una sombra protectora detrás de ella. Las manos de la sacerdotisa se alzaron, y pétalos luminosos comenzaron a caer, liberando una fragancia suave. Las flores de desintoxicación se prendieron en el hombro de Gong-hik, neutralizando el veneno en segundos. Sintiendo que su cuerpo reaccionaba, él apoyó el martillo en el hombro y lanzó una mirada feroz a Latus. Ahora, ven, provocó. La sombra translúcida levantó las cejas, sorprendida por la rápida recuperación. Young-si ya tenía su ballesta apuntando al objetivo, pero en el momento en que Latus se volteó para encararla, Gong-hik aprovechó la apertura. Avanzó rápido y lanzó una patada certera, haciendo que el jefe retrocediera y cayera de espaldas. Sin darle espacio, el protagonista pisó el rostro del enemigo. Mirando a un lado, «Estás muy confiado, ¿eh?», dijo con desprecio. Levantó el martillo lo más alto que pudo y gritó, «¡No me subestimes!». El golpe cayó con fuerza total, activando su habilidad golpe único, aplastando al oponente con un impacto que hizo temblar el suelo. Las pantallas del sistema surgieron al frente, mostrando notificaciones de victoria. La sombra translúcida, aún observando, comentó, «Pensar que lo lograron, solo ustedes dos. Hace tiempo que no veo algo tan interesante, pero en este nivel no podrán limpiar Babel». Gong-hik ignoró el tono de provocación y sin perder tiempo, invocó nuevamente a su avatar, activando la habilidad Mind's Eye. Un rayo rojo cruzó el salón, marcando el lugar exacto donde el verdadero jefe, el rey de las grandes cloacas, Chamondi, estaba escondido. La sombra abrió los ojos de par en par, sorprendida. «Oye, ¿no me digas que tú puedes verme?». La voz le tembló y tragó saliva. Aproximadamente 400 años atrás, Pecerón era un mundo pacífico. Nada de guerras, nada de caos, hasta que, de repente, las mazmorras comenzaron a surgir de la nada. Con ellas vino la invasión de monstruos, y como consecuencia, el nacimiento de los cazadores. Entre ellos, el rey Latus y otros 6 héroes legendarios decidieron escalar Babel para proteger su mundo. Pero la torre era demasiado fuerte, y la mayoría fue masacrada. Al final, Pecerón no resistió y terminó siendo completamente absorbido por Babel. La sombra translúcida estaba de brazos cruzados frente a los dos cazadores, narrando toda esa historia como si fuera una cicatriz que nunca sanó. Young-si, confundida, no pudo evitar la pregunta, ¿absorbido? ¿Cómo así? El espíritu explicó con calma que el rey Latus que acababan de derrotar no era el verdadero, era solo una creación basada en su propia imagen. Y lo peor, el pueblo de Pecerón, al igual que él, fue transformado en materia prima para crear monstruos. Con un pesar visible en su voz, reveló, «Nuestro mundo fue despedazado y subyugado por Babel, convertido en mazmorras». Incluso después de 400 años, Babel no se había detenido. Continuaba invadiendo dimensiones y mundos, absorbiendo todo lo que encontraba y creciendo cada vez más. Young-si, atenta, comenzaba a entender la gravedad de aquello. Si ellos perdían la tierra, también sería tragada por Babel, exactamente como le sucedió a Pecerón. En cuanto a Gong-hik, él estaba bostezando, claramente aburrido con la larga explicación. Sin paciencia para escuchar más, se acercó, aplaudió y dijo, «Ya, entendí. Basta de esta letanía». El protagonista extendió las manos al frente y, en un instante, apareció allí una moneda blanca. Acababa de llegar cerca de uno de los secretos de Babel y, como recompensa, ganó esa rara moneda junto con el título The First to Know the Dungeon Secret.
Jeongsi frunció el ceño, sin entender nada, y preguntó para qué servía aquello. Él no respondió de inmediato. En cambio, invocó a su avatar ya evolucionado, y girando la moneda entre los dedos, comentó con una leve sonrisa: «Esto sirve para abrir un espacio más de avatar». GM tomó la moneda, activó la habilidad de expansión de autoridad, y a continuación, desbloqueó un nuevo slot. Jeongsi, emocionada, sonrió y dijo con energía: «Entonces vamos, no tenemos nada más que hacer aquí». Antes de que se fueran, Chamondi los llamó. Con un tono serio, reveló que en 400 años ellos eran los primeros en verlo personalmente. Entonces, se inclinó ligeramente, ofreciendo su propia fuerza por si querían luchar hasta el final contra Babel. Él no era cualquiera, era un rey de las grandes cloacas, clasificación A+. Jeongsi se quedó boquiabierta y se volteó hacia el protagonista, casi saltando de emoción. ¿Te das cuenta? Podemos conseguir un avatar A+ gratis. Esto es increíble. Pero él, nada impresionado, agitó la mano y respondió sin rodeos: «No, gracias. No necesitamos un avatar de bajo nivel». La expresión de ella se marchitó al instante. Aunque él fuera así, ella todavía quería aceptarlo. Chamondi tampoco reaccionó bien. Frustrado y ofendido, gritó: «¡Insolente! Yo alcancé el 50º piso de Babel». El protagonista, sin embargo, solo se volteó, saludando con la mano y levantando el dedo medio. Chamondi se quedó allí, maldiciendo sin parar mientras ellos se iban. 4 días habían pasado desde la 7ª gran convocatoria de Babel. La actividad en el primer piso, en la zona de la villa, era intensa. Un grupo enorme rodeaba al ángel responsable de ellos, todos queriendo respuestas o ventajas. Entre la multitud, Jeongsi estaba allí, casi desapercibida bajo una capa negra y la capucha cubriéndole el rostro. Con pasos firmes, se acercó a Azazel y dijo con una mirada decidida: «Disculpe, quiero registrarme en el ranking». El ángel solo preguntó el nombre, pero ella, un poco avergonzada, pidió que se hiciera de forma anónima. A Azazel le hizo gracia el misterio, pero aceptó. Luego confirmó: «Registro completado». En el sistema apareció un cuadro de ranking. El primer lugar tenía 1830 puntos. Nombre: Jackson. El segundo aparecía cubierto por signos de interrogación, con 1770 puntos. Segundo lugar, Jeongsi se quedó boquiabierta. Automáticamente, se le concedió una bendición del ranqueado, plus 35% en 1100 todos los atributos, plus 110% de resistencia a efectos de estado y plus 110% de bonificación de recuperación. A su alrededor, todos se sorprendieron de que alguien apareciera de repente tan alto en el ranking. Algunos comenzaron a acercarse, preguntando si ella era la misteriosa persona, alegando que nunca la habían visto en ningún escuadrón de ataque. Enseguida, estaban rodeando a Jeongsi, insistiendo en que se quitara la capucha y revelara su rostro. Ella se estaba mareando con tanta presión. Así, no sirvió de nada haberme registrado anónimamente, como mi hermano me pidió. ¿Qué hago? Desde lo alto, el protagonista observaba la escena. Ver a Jeongsi rodeada y presionada comenzaba a irritarlo. Se llevó la mano a la frente, respiró hondo y, sin más paciencia, llamó a su avatar GM. Escondido entre arbustos, habló en tono firme: «Conectar al primer piso de Babel. Registrar mi puntuación en el ranking». GM extendió la mano y, como una telaraña de energía que se esparcía, informó: «Actualización de información en el ranking completada». En el cielo, todos recibieron de repente un mensaje de alerta. Justo después, la voz del sistema resonó: «Alerta. Información del ranking actualizada por una ruta anormal». Las personas se miraron entre sí, sin entender nada, mientras los números subían como locos en la pantalla, como si alguien de un rango bajo hubiera comenzado a escalar sin parar. En pocos segundos, el primer lugar fue tomado por un nombre misterioso: X, 13.210 puntos. En ese momento, todos los que estaban enfocados en Paito, Jeongsi se voltearon hacia el panel, boquiabiertos. ¿Esto es posible? Ni siquiera sumando del segundo al 10º lugar se llega a eso. El nombre es X. ¿Quién es ese? Aprovechando la distracción, Jeongsi se fue de allí, con el corazón acelerado y el rostro sudando frío. Uno de los cazadores se acercó a Azazel y le preguntó con desconfianza: ¿Esta puntuación no es algún error? El ángel respondió con calma: «No hay problema con la puntuación. Parece que manipularon la ruta de registro. Pero lo que realmente es inusual es la persona que logró eso». Escondido entre los arbustos, el protagonista abrió una sonrisa de satisfacción, observando la confusión. Mientras tanto, Jeongsi siguió por el pasillo lateral de la villa, intentando mezclarse con la multitud. En el camino, vio a un hombre caído en el suelo, herido y respirando con dificultad. Ella se acercó rápido, se arrodilló a su lado y le preguntó:
¿Qué te pasó? El hombre, con la poca fuerza que tenía, murmuró. No te preocupes por mí. Ya es demasiado tarde para mí. Jong-si se mordió el labio, decidida a no aceptar aquello. Entonces levantó la mano, comenzando a conjurar, avatar, sacerdotisa. Pero en el mismo instante, la voz del protagonista resonó en su mente. No invoques tu avatar donde la gente pueda verte. Antes de que pudiera reaccionar, una voz masculina sonó justo detrás. Oye, jovencita, ¿no escuchaste lo que dijo? Un calvo con una enorme cicatriz sobre el ojo la agarró por detrás con fuerza. Repitió, casi gruñendo, las mismas palabras que el hombre caído había dicho. Él dijo que te dejaran en paz. Jong-si se inclinó ligeramente, aliviada por haber encontrado a alguien allí. Señaló al hombre caído y, sin imaginar lo que estaba por venir, pidió: ¿Podrías por favor cuidar de esta persona? Tengo un poco de prisa. El calvo arqueó una ceja, señalándose a sí mismo, como si no pudiera creer lo que había oído. Luego se rió de forma burlona y respondió: Sí, yo me encargaré muy bien de él. Sin perder tiempo, le propinó una patada brutal en el rostro al hombre caído, haciendo que la sangre corriera. La pequeña audiencia a su alrededor comenzó a susurrar: «Es Igor, ese canalla. Oí que cayó al 6º lugar en el ranking. No vale la pena meterse con él. Vámonos de aquí». Jong-si continuó mirando fijamente, sin parpadear, siguiendo la escena sin quitarle los ojos de Minoru encima. Igor aumentó la presión, pisando con aún más fuerza la cabeza del hombre y empujándolo contra el suelo. «No lo entiendes. Este tipo ya está prácticamente muerto». Una sonrisa cruel apareció en su rostro. ¿No tenías prisa? Entonces vete de aquí. Me voy a aprovechar bien de sus monedas. Jong-si, sin embargo, no se movió. Su mirada era fría, determinada, y algo en su expresión indicaba que no iba a dejar que eso pasara. De repente, una fuerza invisible lo derribó, haciéndolo caer de cara al suelo. Psicoquinesis. Igor, gruñendo de rabia, gritó: «¿Qué crees que estás haciendo?». Jong-si se agachó cerca del herido y le entregó un bollo de arroz que emanaba un brillo suave. «Toma, coge esto». Igor intentaba mover su cuerpo, pero estaba más pesado que el plomo. Se quejaba y maldecía sin parar. Jong-si entonces se levantó, mirándolo firmemente. «Es inútil resistirse. Es una habilidad de rango D que conseguí hace poco tiempo. ¿Por qué no intentas vivir de forma más decente? Un ranking alto no es nada especial». El calvo rechinaba los dientes y gritaba, exigiendo saber su nombre. Pero Jong-si solo le dio la espalda y comenzó a alejarse. «Tú, desgraciada, espera, voy a casarte y matarte», berreó él, inmóvil. Mientras tanto, el hombre de cabello verde sostenía el bollo con cuidado. Quizás el mundo no era tan malo después de todo. En el campo de caza, todavía en el primer piso de la torre, se encontraba el escondite de Igor. Él entró pateando la puerta y gritando: «¡Prepárate, Jacob! Vamos a cazar a esa mujer. Voy a ponerla en su lugar». El interior estaba lleno de espadas, lanzas y baratijas, pero no había señal de nadie. Todavía resoplando, Igor refunfuñaba sobre la maldita usuaria de telequinesis y preguntó en voz alta si Jacob conocía a alguna mujer oriental. Se dirigió a la puerta interior y, ya irritado, gritó para que su amigo respondiera de una vez. Cuando la abrió, se encontró con Jacob tirado en el suelo, muerto. Los dientes se le apretaron y el odio le hirvió. «Si atacaron este lugar, entonces el objetivo soy yo, maldita sea. ¿Quién hizo esto?». Un poco alejado de allí, nuestro protagonista observaba todo a través de un holograma. La expresión de desesperación de Igor era como música para él. Una sonrisa sádica se dibujó lentamente en su rostro, saboreando cada segundo de esa escena. Igor analizaba cada detalle de la brutal escena frente a él. El hombro, el estómago y la pierna de Jacob estaban destrozados, y él no pudo contener la rabia. «Maldita sea. ¿Cuántas armas tiene este tipo al final?». Rascándose la calva, empezó a sospechar que aquello no era obra de una sola persona. Pero antes de que pudiera pensar más, varias voces que venían de fuera llamaron su atención. Un grupo se acercaba al lugar. «No me digas que estamos perdidos», refunfuñó un hombre que cargaba un enorme martillo. La respuesta vino en un tono despreocupado: «¿A quién le importa? Si hay monstruos, los matamos y cogemos las monedas». El grupo se detuvo al notar una casa extraña. «Oye, ¿no es el escondite de ese ranqueado? Creo que su nombre era Igor». Al escuchar su nombre, Igor entrecerró los ojos y se puso alerta. Uno de los miembros advirtió que tuvieran cuidado y no provocaran al dueño de ese lugar, para evitar problemas, pero la recomendación no sirvió de nada. En un instante, Igor apareció detrás de la mujer del grupo, presionando una daga contra su cuello. Con los nervios a flor de piel, ni siquiera se molestó en preguntar nada. Simplemente asumió que ellos eran los culpables.
ya que llevaban un martillo, una espada, un hacha y una lanza. Así que fueron ustedes, malditos. Tuvieron el valor de atacar mi escondite de esta manera. Y sin pensarlo 2 veces, le cortó el cuello a la joven. Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. Solo se llevó la mano a la herida, sofocándose, antes de caer sin vida al suelo. El grupo quedó en shock, gritando su nombre, sin poder creer lo que acababa de suceder. Este tipo ha perdido completamente la cabeza, dijo uno de los hombres levantando el martillo y jurando venganza. Del otro lado, nuestro protagonista observaba todo a través de un holograma, mientras Igor berreaba: ustedes, gusanos de bajo nivel, no tienen idea de con quién se están metiendo. Gong-Hik, con una expresión aburrida, se apoyó la mano en la cabeza y comentó para sí mismo: un día aún conseguirá el avatar Reaper y se convertirá en la mayor amenaza, pero sigue siendo un idiota. A su lado, todas las armas usadas estaban tiradas, todavía manchadas de sangre. Solo estamos en el 4.º día, desde que Babel comenzó. La diferencia de poder entre cazadores todavía no es tan grande. Aunque él esté en el 6.º lugar, no hay forma de que venza a 4 a la vez. Tranquilo, encendió un cigarrillo, curioso por ver cómo terminaría la lucha. Los 4 cazadores avanzaron contra Igor, y Gong-Hik se preguntaba cómo reaccionarían el resto de los cazadores si la noticia de que un rankeado fue derrotado por gente de bajo nivel se lo esparciera. Pasaron algunos días hasta que fuimos a parar al gran templo de Thoth. Yong-Si caminaba por los pasillos de la mazmorra, rompiendo el silencio con un comentario casual. ¿Recuerdas a ese maldito rankeado que mencioné? Pues murió. Parece que un cazador de bajo nivel acabó con él. Nuestro protagonista la escuchaba como si no supiera nada, manteniendo la expresión neutra, pero ella continuó: esto solo prueba que necesitamos llevar una vida honesta. Gong-Hik se volteó para mirarla, arqueando una ceja. ¿Eso fue una indirecta para mí, o qué? La chica solo se rió, un poco avergonzada. De todos modos, por eso, los cazadores de bajo nivel están actuando más intensamente de lo normal. El recuerdo fue inevitable. Justo al inicio de la convocatoria, el demonio había dicho que todos por debajo del rango 50 morirían. Como consecuencia, esos cazadores decidieron unirse y cazar a los rankeados. Al escuchar esto, Gong-Hik esbozó una sonrisa, dejando a Yeong-Si desconfiada. No me digas, ¿ya sabías que esto iba a pasar? ¿Por eso me dijiste que me registrara anónimamente? La conversación se interrumpió cuando llegaron a su destino. Al frente, una imponente puerta guardaba la sala del jefe del templo. Gong-Hik se volteó hacia ella y le advirtió: como ya dije antes, no podré cubrirte en esta lucha. Tendrás que valértela sola. Yong-Si solo asintió, determinada. Está bien, puedo hacerlo. Nuestro protagonista cogió la lanza del ritual, con la hoja envenenada, y empujó la puerta con firmeza. Del otro lado, estaba el guardián del templo, una criatura con apariencia de Anubis que los recibió con voz grave. Intruso, ¿cómo osas profanar al gran Ra Yehuti? Gong-Hik no perdió tiempo. Activó su habilidad, lanzando una navaja bañada en veneno. El golpe alcanzó al guardián de lleno, haciéndolo gruñir. Humano insolente. Con frialdad, el enemigo se retiró el arma del pecho como si nada. Gong-Hik sabía que estaba frente al jefe más resistente del primer piso de Babel y que necesitaría todo lo que tenía para vencerlo. Levantando la mano, el protagonista hizo que espinas venenosas emergieran del suelo, formando trampas fatales. El guardián rugió, saltando en su dirección. ¡Miserable! ¡Te arrancaré la vida! Pero Gong-Hik se mantuvo en calma, sacando de su inventario una granada de gas lacrimógeno altamente tóxico. La lanzó hacia adelante, levantando una cortina espesa de polvo venenoso. La criatura se tambaleó, intentando mantenerse en pie. Trucos patéticos, murmuró con desprecio, aún debilitada. El sistema anunció la retirada del látigo de hierro del rey Latus, cargado con un veneno letal. Gong-Hik giró el arma por el aire con destreza y en un golpe rápido golpeó el brazo del guardián, impregnándolo con la toxina de Latus. Una sonrisa confiada apareció en su rostro mientras provocaba. Aprendí esto de una rata. Bastante útil, ¿no? ¿Cómo se siente el efecto de 4 venenos a la vez? ¿Estás un poco mareado? ¿O será que ya lo estabas desde el principio? El guardián soltó un rugido furioso y se lanzó al ataque, pero Gong-Hik se esquivó con agilidad, escapando de cada golpe como si estuviera divirtiéndose. ¡Cállate!, gritó el guardián exasperado. Gong-Hik, sin embargo, no dejaba de burlarse. ¡Oye, perrito! ¡Es hora del paseo! Sin perder tiempo salió corriendo por los pasillos de la sala, forzando al enemigo a
perseguirlo. La persecución era exactamente lo que él quería. Cada paso del guardián hacía que el veneno circulara más rápido en su cuerpo, debilitándolo poco a poco. El sonido de las garras rascando el suelo resonaba, pero Gong-hik mantuvo el ritmo hasta que algo llamó su atención. El chacal había cambiado de dirección y ahora avanzaba hacia la retaguardia, donde estaba Jeongsi. Los ojos de Gong-hik se abrieron de par en par por un segundo antes de acelerar de vuelta, interceptando el ataque. Se lanzó de frente contra el guardián, pero el golpe fue bloqueado con fuerza. Cara a cara, el enemigo lo miró con desprecio. ¡Tonto! ¿Avanzar y abandonar a tu aliada? Gong-hik solo mantuvo la sonrisa en el rostro y respondió, sin desviar la mirada. Está bien, ya le había avisado antes. Solo necesito concentrarme en acabar contigo. La sala del jefe del gran templo de Tot estaba iluminada por varias antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras en los pasillos resonaban los gruñidos amenazadores de varios chacales que avanzaban contra Jeongsi. Ella mantenía su postura firme, disparando flechas certeras con su ballesta para detener a cada enemigo que se acercaba. Dos chacales surgieron repentinamente por detrás, poniéndola en alerta, pero antes de que pudieran alcanzarla, un aura azul los envolvió, su habilidad de telequinesis. Las criaturas fueron arrojadas una contra la otra, golpeándose repetidamente hasta caer. En su mente resonaba la advertencia de Gong-hik. No puedo protegerte en esta batalla contra el jefe. ¿Puedes manejarte sola? Jeongsi sabía que su papel era esencial, atraer la atención de los chacales y mantener el campo despejado para que Gong-hik tuviera un duelo directo contra el guardián. Corría por los pasillos, creando rutas de escape y esquivando embestidas, evitando ser acorralada a toda costa. Si mantenía el ritmo, creía que él tendría la oportunidad perfecta de derrotar al jefe. Mientras tanto, en el centro de la sala, Gong-hik encaraba al guardián con una mirada impasible. El enemigo gruñía, con los dientes apretados de rabia, y luego levantó el cetro dorado, girándolo con fuerza. En ese mismo instante, Jeongsi notó un cambio extraño. Los chacales comenzaron a alterar sus rutas, avanzando de forma coordinada para rodearla. Un grupo más veloz abrió sus bocas repletas de afilados colmillos, logrando acortar la distancia y alcanzarla. Sorprendida y asustada, Jeongsi soltó un grito que resonó por la sala, llamando inmediatamente la atención de Gong-hik. El guardián, notando la brecha, se burló con desprecio. ¡Tonto! Abandonar a tu compañera para atacar. Pero el protagonista solo mantuvo su sonrisa fría, convencido de que ella podría con eso, y se respondió mentalmente a sí mismo que esa era la distracción perfecta para él concentrarse en abatir al guardián de una vez por todas. Aquel momento era crucial para Jeongsi. Todas las criaturas estaban a su alrededor, gruñendo sin parar y cerrando el cerco. De repente, una pantalla del sistema surgió frente a ella, trayendo un mensaje que hizo a nuestro protagonista esbozar una sonrisa. Hay una solicitud para intervenir. ¿Aceptas? Sin perder tiempo, él confirmó. En el instante en que uno de los chacales avanzó para morderla, Jeongsi cerró los ojos, lista para lo peor. Pero no tardó mucho en abrirlos, confundida por seguir viva. Delante de ella, el hombre que había visto caído en la plaza apareció para salvarla. El impacto de su salto y golpe fue tan intenso que los escombros se esparcieron por todas partes. Jeongsi, todavía de rodillas, tosía, intentando recuperarse del susto. Cuando lo miró, notó su porte musculoso y preguntó quién era. Fue entonces cuando él se presentó. Mi nombre es Soma Sangai. Gracias por el bollo de arroz y las flores. Él le extendió la mano para ayudarla a levantarse, y en ese instante, ella recordó. Ah, eres tú el que se desmayó en la villa. Antes, todavía no estaban a salvo. Otra criatura surgió de las sombras y avanzó contra ellos, haciendo que Jeongsi gritara a Sangai que tuviera cuidado. Sin dudar, él invocó a su avatar, Neo Guardian. Un aura dorada irrumpió de su cuerpo cuando la habilidad Indestructibilidad de Vajra fue activada. El chacal le clavó los dientes en los hombros, pero Sangai permaneció firme e ileso. Jeongsi, asustada, preguntó si estaba bien, pero no obtuvo respuesta. Luego, Sangai invocó otro avatar, Spartacus, liberando la habilidad Revolución, que golpeó en área a todos los enemigos a su alcance. Descansa en paz, más allá de la otra orilla, declaró, sin perder la concentración. Un último chacal surgió por detrás, listo para morder, pero fue interrumpido por una flecha precisa. Jeongsi sonriendo lo llamó, aliviada de que hubieran logrado ayudarse mutuamente. Momentos antes, Gong-hik observaba los movimientos de ambos con una mirada calculadora. Soma Sangai, nos ayudaste de nuevo esta vez. Con ellos a salvo, su atención podía ahora dirigirse totalmente al guardián. El enemigo avanzó con un corte rápido en el aire, pero Gong-hik saltó hacia atrás, esquivando con precisión. Uf, esos perros eran realmente intimidatorios. El guardián, intrigado,
entrecerró los ojos. ¿Estás prediciendo mis ataques? Gong-hik respondió con una leve sonrisa. Sí, soy naturalmente bueno en movimientos rápidos. El silencio del guardián solo confirmaba la tensión. Ninguno de sus ataques acertaba, mientras el veneno ya se esparcía por su cuerpo. A este ritmo, seré derrotado, pensó. Entonces, rugiendo de odio, afirmó que la broma había terminado y que cazaría al maldito humano. Se agachó sobre sus 4 patas y embistió con velocidad feroz. Gong-hik, firme, empuñó la cimitarra gigante de tigre y declaró: «No te equivoques, la presa aquí eres tú». El guardián comenzó a circular a Gong-hik, analizándolo con atención. «No sé cómo lo estás haciendo, pero estás entendiendo rápidamente los patrones de mis ataques. Sin embargo, tu velocidad de reacción y de explosión no parecen ser tan grandes». En ese caso, antes de que pudiera terminar la frase, saltó hacia adelante a una velocidad absurda, golpeando el hombro de Gong-hik con fuerza. Sin poder creer lo que acababa de suceder, nuestro protagonista se sostuvo la herida, volteándose para encararlo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Otro ataque vino inmediatamente. El guardián era más rápido que antes. Sus movimientos eran casi invisibles. «Solo necesito atacar tan rápido que entender el patrón se vuelva inútil», decía, girando alrededor del oponente como un depredador jugando con su presa. Gong-hik sentía que el dolor se esparcía, su cuerpo reaccionando con tensión a cada golpe recibido. Fue en ese momento que Sangai notó algo raro y llamó a Jeongsi. «¿No deberíamos ayudar en la lucha contra el jefe también?», preguntó, preocupado por el estado del protagonista. Jeongsi, todavía abatiendo a un chacal, dudó por un instante antes de responder. «Me pidieron que me ocupara de los chacales. Seguirán surgiendo sin parar mientras el guardián esté vivo. Si entramos ahora, tendremos que enfrentar no solo al guardián, sino también a los chacales. Por eso tenemos que seguir luchando contra ellos hasta que mi hermano derrote al jefe». Ambos luchaban espalda con espalda, impidiendo que las fieras los rodearan. Sangai entendía la lógica de ella, pero aún así intentaba argumentar, insinuando que, a ese ritmo, Gong-hik podría fallar. Fue entonces que Jeongsi habló con firmeza. «Confía en él. Seguro que lo derrotará». Del otro lado de la sala, la batalla estaba en su apogeo. Gong-hik recibía embestidas casi imperceptibles. Sus ojos apenas seguían la trayectoria del enemigo. El guardián, confiado, rugió: «¡Qué trivialidad! Este es el fin, humano insolente». Se desató otro ataque veloz, pero esta vez, Gong-hik levantó un escudo en el instante justo, absorbiendo el impacto. Una sonrisa apareció en su rostro. Como esperaba, el golpe final viene de frente. Entonces equipó una nueva arma, la rapier de 1970. Hierro, sosteniéndola con precisión. «Es cierto que no puedo seguir tus movimientos, pero esta velocidad, tú tampoco puedes evitarla», declaró, listo para el contraataque. La espada fue apuntada hacia adelante y el guardián, sin poder controlar su propia velocidad, avanzó directo hacia la hoja, siendo perforado. Gong-hik sonrió, satisfecho con la embestida perfectamente planeada. En el suelo, el guardián se asfixiaba con su propia sangre, gimiendo de agonía. Para terminar la lucha de una vez por todas, Gong-hik levantó su espada con firmeza y declaró: «Serás un buen alimento». Luego, activó su habilidad de corte único y, con precisión quirúrgica, partió al adversario por la mitad. Así, el jefe de la mazmorra, el temible guardián del templo, fue derrotado. Sangai observaba a los dos frente a él, recordando las palabras de Jeongsi sobre cómo habilidades y una confianza increíble lograron derrotar al jefe solo. Incómoda, Jeongsi corrió para presentar a ese aliado improbable, pero el protagonista ya sabía quién era: Soma Sangai. No tardó en preguntar, curiosa: «Por cierto, si eres tan fuerte, ¿por qué estabas desmayado aquella vez?». Rascándose la cabeza, Sangai respondió que era una larga historia, pero resumió diciendo que había sido engañado por el señor Igor en el campo de caza. A Jeongsi le pareció demasiada bondad llamarlo señor, lo que provocó una buena risa de Sangai. «Bueno, no sirve de nada hablar mal de los muertos». El protagonista observaba la interacción entre los dos, reflexionando. Si Jeongsi, con sus múltiples habilidades de anulación y apoyo único, era la mejor sanadora de la humanidad, entonces Sangai, con su resistencia casi sobrehumana, paciencia y carisma excepcional, sería el tanque más fuerte de todos. En regresiones pasadas, él había resistido hasta el límite de la muerte para contener al protagonista cuando éste estaba fuera de control. Gong-hik suspiró profundamente y agradeció la ayuda, extendiéndole la mano. «¿Quieres venir conmigo?».
Sangai unió las manos en señal de respeto y respondió: «Esta invitación es el mayor honor para mí». Un poco avergonzado, Gong-hik intentó retirar la mano, pensando que el otro exageraba. Dándose la vuelta, decidió que era hora de concentrarse en la recompensa. Invocó a su avatar GM y le pidió que activara la habilidad Mind's Eye. Habían capturado al dios del juramento y del tiempo, Ra-Jefta, de nivel SS. Tanto Sangai como Jeongsi se quedaron boquiabiertos, pero el protagonista solo pensaba: «Por eso fui tan lejos para desafiar la mazmorra de dificultad máxima». La criatura, con largas alas negras, surgió sobre una pilastra y mirándolos preguntó: «Oh, me encontraste. ¿Quién eres exactamente?». El protagonista se llevó la mano al pecho y afirmó con convicción: «Tomaré la cabeza del rey demonio. Préstame tu fuerza». El imponente ser murmuró como si reflexionara por un instante, pero se negó con la misma convicción que Gong-hik demostró: «Me niego. Has matado a guardianes inocentes. No tengo intención de servir a alguien tan arrogante como tú». Gong-hik sonrió ante la respuesta. «¿Todavía mantienes ese orgullo después de haber sido absorbido por Babel?». Ra-Jefta consideró la frase extremadamente insolente y con frialdad respondió: «El incidente de Babel estaba fuera de mi control. El ciclo del mundo es un destino que nadie puede desafiar. Además, meditar aquí no es tan malo. Los tontos como tú no lo entenderían». Gong-hik mantuvo la mirada firme y en tono alto replicó: «Intentas mantener las apariencias, pero al final, ¿eso no es más que la excusa de un perdedor?». Ra-Jefta no estaba dispuesto a escuchar tales provocaciones y preguntó si solo por eso había venido el humano. En realidad, solo quería que lo dejaran descansar en paz, pero esa no era la intención de Gong-hik. «¿Qué crees que diría la gente que todavía está en Babel si te viera ahora?». La pregunta dejó al dios en silencio por unos segundos, aunque intentaba no perder la calma. Finalmente respondió: «Mi gente se ha ido». Gong-hik no dudó. «No». Intrigado por la certeza del humano, Ra-Jefta esperó. Gong-hik, fumando otro cigarrillo, explicó: «Tú solo crees que todos están muertos porque tu conexión con ellos desapareció. Pero esa ruptura no es más que una consecuencia de tu pérdida de divinidad. Todavía están vivos en Babel, aunque vivan en el dolor». El interés despertó en el dios, que preguntó si aquello era realmente cierto. Entonces, a través del avatar GM, Gong-hik decidió mostrarle la realidad. El GM se elevó hasta el cielo, activando su habilidad de expansión de autoridad, y a continuación proyectó una imagen clara de un lugar en el 48º piso de 1900 y Babel. El escenario exhibido era apocalíptico. Varios pilares ardían en llamas, lanzando chispas y humo al aire pesado. La visión dejó a Ra-Jefta incrédulo. «¡No puede ser!», exclamó, con la expresión cargada de shock. Un monstruo colosal, que recordaba a un titán, surgió por encima de los muros y edificios. Indignado, Ra-Jefta preguntó: «¿Qué criatura es esa? ¿Y por qué está atacando a mi gente?». Nuestro protagonista, sin embargo, se mantuvo sereno y respondió: «Sigue observando, pronto lo entenderás». La criatura rugió alto, avanzando contra los habitantes, pero fue interceptada por varias personas vestidas con túnicas blancas con detalles dorados. Una mujer, liderando el ataque, gritó: «¡Maldita sea! ¡Disparen más luz sagrada!». Ulven, abriendo la boca inmensa, vociferó: «¡Esas plagas inmundas de Tot!». La guerrera replicó furiosa que esa tierra pertenecía a Tot, leal al señor Ra-Jefta, y que nadie permitiría la presencia de la raza de Ulven allí. Pero el monstruo se burló, llamándolos escoria egoísta de Tot, y declaró que, si no se irían de buena gana, los tomaría por la fuerza. Sus puños gigantes golpearon la ciudad, derribando piedras que cayeron sobre la población en pánico. La guerrera pidió a todos que no cedieran al miedo, levantando la mano y jurando castigar al monstruo en nombre de Ra-Jefta. La mano de Ulven cayó sobre ella con violencia. «Ra-Jefta no existe, nos abandonó, no es más que un dios falso», rugió, aplastándola sin piedad y mostrando una sonrisa insana. El placer de destruir estaba estampado en su rostro. De repente, un destello dorado lo golpeó en el rostro, haciéndolo tambalear hacia atrás. Abajo, los soldados sonrieron. «Acertó. Bien, ahora es nuestra oportunidad». Levantaron sus cetros y dispararon rayos de luz sagrada, golpeándolo en secuencia. Ulven se cruzó de brazos para protegerse el rostro, pero la ira en sus ojos era aún más perversa. Con un rugido potente ordenó: «Mátenlos a cada uno de ellos». La visión se cerró, dejando a Ra-Jefta sin palabras. Gong-hik aprovechó el momento, soltando el humo de su cigarrillo. «Qué trágico. ¿Ese es el destino de un pueblo que perdió a su dios? Y aún así, no han olvidado tu nombre. Deben haber estado llamándote durante siglos». Mientras tanto, el gran Ra-Jefta se quedaba sentado con las piernas cruzadas, meditando. «¿Dijiste?». Ra-Jefta giró su cuerpo, agarrando a Gong-hik por el cuello con fuerza. «Cállate», ordenó, acercándose con los ojos brillando en dorado. «Di eso de nuevo y te arranco
con la cabeza. La tensión se instaló entre ellos. El dios continuó. Este es el primer piso de Babel. ¿Cómo sabes lo que pasa en el 48, yo? No me digas. ¿Esas imágenes fueron forjadas? Sonriendo, Gong-hik cuestionó. ¿De verdad quieres vivir en la negación tanto así? Y completó. Esas personas. Su dios eres tú. Sabes con una simple mirada si es falso o no, ¿verdad? Ra-Yefta permaneció en silencio por unos segundos. Gong-hik tiró el cigarrillo al suelo, aplastándolo con el pie. Si realmente quieres disfrutar de tu jubilación en paz, entonces no digas nada más. Pero todavía hay gente allá arriba, esperándote. Él levantó la mano invitando. Si no quieres simplemente quedarte aquí viendo a tus creaciones sufrir, entonces ven conmigo. Yo mataré al rey demonio y te liberaré a ti y a tu pueblo de Babel. Ra-Yefta sacudió la cabeza murmurando. Eres un humano irritante, pero al final estrechó la mano de Gong-hik, cediendo. Ahora que sé la verdad, no puedo simplemente quedarme aquí sin hacer nada. El sistema anunció la notificación. El avatar había sido adquirido. Sangai, curioso, dejó escapar una respiración pesada y preguntó, todavía sin poder creerlo. ¿Quién es Gong-hik? Después de todo, el corredor del subsuelo de nivel 5, en el laberinto Hellgate, estaba iluminado solo por pequeñas llamas. Allí dentro, una intensa batalla se libraba entre cazadores y las criaturas de la Torre de Babel. Un monstruo, que recordaba a un avatar cubierto por armaduras doradas, levantó la mano para asestar un puñetazo devastador contra los cazadores. Algunos retrocedieron, temiendo por su vida, cuando, de repente, la habilidad de corte único fue activada. Como un destello dorado, nuestro protagonista aterrizó en el lugar, partiendo a la criatura por la mitad. El sonido metálico resonó cuando el cuerpo cayó al suelo. Gong-hik miró a su alrededor y preguntó, ¿están bien? El silencio fue inmediato, roto solo por el sonido de las respiraciones pesadas. Un hombre, rechinando los dientes, finalmente habló. ¿Quién eres? Gong-hik respondió de forma simple. Solo un cazador de paso. El tono frío hizo que el hombre frunciera el ceño, interpretando aquello como si fuera un asesino de ranqueados. Antes de que pudiera decir más, una mujer de cabello rojo, con trenzas recogidas en un moño, le dio una palmada en la espalda e intervino. Oye, así no se le habla a Pintu Shintote, alguien que acaba de salvar tu vida. Ella se acercó a Gong-hik y con un suspiro de alivio agradeció. Uf, un movimiento en falso y habríamos sido eliminados. Vinimos aquí como un grupo de incursión para limpiar a este jefe. Lo creas o no, todos aquí están rankeados en el top 50. Gong-hik no mostró interés en los títulos, pero se fijó en una expresión que llamó su atención. Asesino de rankeados. Al notar su duda, la pelirroja explicó. Parece que están cazando a rankeados del top 50. Se ha vuelto una tendencia, especialmente ahora. El demonio lo dijo, ¿recuerdas? Cuando el plazo termine, todos los que no estén en el ranking morirán. Sin la confianza para subir enfrentándose a monstruos, los cazadores de nivel bajo están cazando a los rankeados fuera de la villa para ganar posición. Esto comenzó después de que Igor fue derribado. Gong-hik permaneció en silencio por unos segundos, apoyándose contra la pared, satisfecho de ver que las cosas estaban yendo como había previsto. La pelirroja entonces le preguntó por sus compañeros. Al escuchar que él estaba solo en la mazmorra, sus ojos brillaron. En ese caso, si no te importa, ¿quieres hacer equipo? Él estrechó su mano en señal de acuerdo. No se negaría. Por la mecánica de grupo, el jefe de la mazmorra sería difícil de enfrentar solo. La joven celebró la asociación, pero los otros cazadores intercambiaron miradas extrañas. Gong-hik no sabía si era rabia, desconfianza o si simplemente estaban esperando por una posible trampa. El lugar estaba caliente, con ríos de lava corriendo por todos lados. El jefe de la mazmorra, un perro infernal de 2 cabezas, gruñía y avanzaba, resoplando de furia. Abrió las mandíbulas y lanzó una bocanada de fuego contra Gong-hik, que se esquivó con tranquilidad. Sosteniendo un cetro, el protagonista contraatacó, activando el golpe fatal único. El poderoso ataque derribó al perro al suelo. De hecho, me estoy especializando en matar a tu raza. Hace poco, maté a un amigo tuyo mucho más feroz que tú, dijo Gong-hik con una sonrisa, mientras concentraba energía para activar su habilidad de lanzamiento. El arma voló con una velocidad impresionante, golpeando a la criatura al instante. Gong-hik se burlaba, orgulloso de la facilidad para derrotar a enemigos como ese, y equipó una lanza gigante de las llamas. Sus movimientos eran tan rápidos que era imposible seguir el baile del arma en el campo de batalla. Quien observaba desde fuera se quedó boquiabierto. ¿Quién es este tipo?, murmuró un cazador, mientras otro, sudando frío, comenzó a recordar un nombre. Es X.
El grupo reconoció el apodo de la persona que en la última actualización del ranking había conquistado más de 10.000 puntos. Al ver la lucha, entendieron el motivo. Gong-hik probablemente había estado limpiando las mazmorras solo todo el tiempo. Un cazador se acercó a la mujer de cabello rojo y le preguntó qué debían hacer, pues incluso para ellos, luchar contra ese monstruo sería el límite. Ella reflexionó por unos segundos y luego respondió, no, aunque sean 10.000 puntos o 100.000, él todavía no puede impedir un ataque sorpresa. Además, si esa puntuación es real, debe estar cargado de monedas. Si lo matamos, es el premio máximo. Gong-hik acababa de aterrizar y volteándose hacia la pelirroja, comentó que ella hablaba demasiado durante las batallas. Avergonzada, ella respondió que no era nada del otro mundo y cuestionó, más importante, ¿cuándo se activa la mecánica de grupo? Él respondió con calma, es ahora. En el mismo instante, la mujer saltó a gran velocidad hacia él. Al mismo tiempo, el perro infernal activó su habilidad Llamas de la Condenación, causando un daño continuo dividido entre todos los enemigos presentes. El campo entero se llenó de gritos y gemidos de dolor debido a la presión abrumadora del ataque. Jadeante y temblando, la mujer preguntó si aquello realmente era una mecánica de grupo, y Gong-hik, sin mostrar sufrimiento, respondió con una sonrisa calmada. Sí, por eso no traje a mis compañeros. Uno de los soldados, arrodillado y con el cuerpo parcialmente quemado, rugía de rabia al percibir que Gong-hik había planeado usarlos como escudos desde el principio. El protagonista, sin embargo, no mostró ningún remordimiento. Argumentó fríamente que la culpa era de ellos mismos, pues ni siquiera habían equipado resistencia al fuego, mientras él poseía una resistencia absurda de 582%. A continuación, Gong-hik bajó la mirada y reveló otro motivo para no haber traído a sus compañeros. No quiero que vean lo que voy a hacer. El tono de su voz tenía un peso sádico que hizo que el aire del lugar se volviera más denso. Sin dudar, hizo un corte limpio en el aliado caído, arrancando un grito de horror de la mujer de cabello rojo, que se desesperó al ver a su compañero ser eliminado. «¡Oye! ¿Qué estás haciendo?», exclamó conmocionada, pero, al voltearse para mirar a su alrededor, presenció una masacre. El hacha de Gong-hik giraba en movimientos letales, y cada golpe pintaba de rojo el escenario infernal. Mientras cegaba vidas, respondió con frialdad, «Estoy haciendo lo mismo que ibas a hacerme a mí. ¿Recuerdas lo que pasó aquella vez?». La pelirroja, atónita, retrocedió unos pasos sin entender. «¿De qué estás hablando?». Gong-hik, sin embargo, continuó con la misma convicción sombría. «Hace 44 años, me traicionaste y me cortaste la oreja». La mujer, aún más confundida, lo miró y replicó, «Tienes las dos orejas, ¿no? Además, hace 44 años, ni siquiera había nacido». Él solo mantuvo la mirada, seguro de que ella no podría recordarlo. La tensión explotó cuando, en el mismo instante, el perro infernal avanzó con la boca abierta, a punto de tragarlo. Desesperada, la mujer gritó, con todas sus fuerzas, detrás de «¡Sí!». En un movimiento fríamente calculado, Gong-hik se desvió de la mordida del jefe, haciendo que la mujer fuera atacada en su lugar. El grito de ella fue sofocado por la muerte instantánea, su cuerpo ahora atrapado entre los afilados colmillos de aquella criatura. Gong-hik, con una mirada de puro desprecio, le ordenó al chucho que no se metiera en su pelea personal. Con un corte limpio y preciso, pasó por el medio del monstruo, haciendo que ambas cabezas soltaran un gruñido de dolor. El jefe de la mazmorra cayó derrotado. El sistema anunció, había conquistado el título de Massacrer of the Gates of Hell. Además de infligir el 100% del daño, recibió 800 monedas moradas y 2 monedas marinas más. Gong-hik se detuvo al lado del cuerpo de la chica, convencido de que ese final era solo el reflejo de lo que ella ya había hecho en mi vida. Finalmente, llamó a su avatar GM y le entregó 21 monedas, desbloqueando la nueva habilidad Devour. Satisfecho, le ordenó que devorara el avatar del perro infernal de 2 cabezas, creyendo que esa habilidad sería extremadamente útil en el futuro. Sin embargo, una voz femenina interrumpió sus pensamientos, felicitándolo. Al voltearse, Gong-hik se encontró con un pequeño ser infernal. A pesar de la estatura, sus atributos femeninos eran generosos. Cuernos afilados coronaban su cabeza y sus colmillos puntiagudos brillaban bajo la luz de las llamas. Era un ser de las tinieblas. Ella caminó con pasos suaves y comenzó a conversar, explicando que servía a Lady Cruesty antes de presentarse. «Soy la súcubo Lilian». Gong-hik frunció el ceño, apretando los dientes mientras pensaba, «De todos los momentos,
Si me viera devorando un avatar de mazmorra, sin duda vendría a eliminarme. Tragándose la irritación, preguntó de forma directa qué quería. La súcubo solo soltó una risa leve y provocadora, acercándose más. Con una voz dulce y seductora, comentó: «Vaya, eres bastante guapo. Tampoco tengo quejas de tu fuerza. Hasta tu personalidad es un poco de mi tipo». Gongik no se dejaría llevar por aquella letanía. Con firmeza, apartó la mano de ella de su hombro y respondió sin rodeos: «Basta de rodeos. ¿Qué quieres?». Lilian se sintió indignada por el tamaño del desprecio, pero dejó el asunto de lado y soltó una risita provocadora. «Tan apurado. Vine a darte la recompensa de la misión oculta. Era una misión oscura. Matar a 5 del primer piso, que había sido completada, garantizándole 3 monedas marinas más y un frasco de veneno de la Place». Gongik se sorprendió por un instante, pero Lilian continuó: «Entonces, la próxima misión es matar a 10 en el primer piso de Babel». Aquello, sin embargo, no despertó el menor interés en él, que le dijo que se largara sin rodeos. La súcubo no entendió de inmediato, y él completó fríamente: «Ya cogí mi recompensa. No necesito nada más». La respuesta, en lugar de ofenderla, la animó. La arrogancia era algo que la excitaba, pero ella aún así replicó: «No te creas la gran cosa solo porque todo te salió bien en el primer piso. Te voy a enseñar la verdadera etiqueta de Babel». Lilian canalizó una energía oscura en sus manos, que creció rápidamente y fue dirigida a Gongik, pero él permaneció tranquilo y ordenó: «Administrador Sandalfón, bloquea cualquier aproximación de misiones demoníacas por un tiempo». Inmediatamente, una mano gigante surgió y agarró a la súcubo, impidiendo cualquier acción. En un abrir y cerrar de ojos, ella desapareció, dejando solo su voz resonando: «Humano insolente». Gongik suspiró, ya cansado de aquella molestia, y se volteó hacia su avatar. «Disculpa interrumpir tu comida. ¿Puedes comer a vino de ese gusto?». GM abrió una boca monstruosa, llena de dientes afilados, y comenzó a tragar el cuerpo del perro infernal. Gongik, como de costumbre, encendió un cigarrillo, le dio una larga calada, y al terminar, tiró la colilla sobre los cuerpos esparcidos en el suelo. «Creo que es hora de volver a jugar el juego en equipo». Mientras tanto, en la zona de la villa del primer piso, Azazel permanecía en el centro de la plaza con semblante calmado, hasta que sintió la aproximación de 3 cazadores. Al reconocer al trío más fuerte de Babel, preguntó: «¿Qué quieren?». Gongik respondió directo: «Vine a aceptar la misión 100 supervivientes». Azazel abrió los ojos de par en par. Lady Krusty debería haber explicado: «El primer piso tiene como máximo 50 supervivientes. Cualquier cazador fuera de ese rango será asesinado por ese demonio». Jeongsi, afligida, intervino: «Entonces, ¿por qué no crear rankings compartidos?». El ángel tardó en procesarlo, pero Jeongsi continuó: «Si más de 50 cazadores están empatados dentro del top 50, teóricamente, 100 personas pueden sobrevivir». Azazel encontró la idea absurda, demasiado difícil de concretar, ya que no dependía solo de la fuerza. Sangai, sin embargo, se inclinó en señal de respeto: «Pero creo que el señor Gongik puede hacerlo. Por favor, solo confíe en él». La mirada de Azazel se fijó en Gongik. «¿Fuiste tú quien manipuló el registro de ranking antes?». Ella quiso saber si él tenía algún truco para lograrlo, pero él, con su aire de superioridad, solo pidió la misión y, aprovechando, ya comentó sobre la recompensa: «Aceptaré de buen grado el pergamino de invocación espiritual». Azazel frunció el ceño. «¿Cómo sabes sobre eso?». Repitió su nombre como si buscara una confirmación. Entonces, con el pesado silencio envolviendo la plaza, ella hizo la pregunta que muchos ya se hacían: «Al fin y al cabo, ¿cuánto sabes realmente sobre Babel?». Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manhwa.